Circuit es un juego online que obtuvo 50 millones de usuarios en línea y 400 usuarios totales en un mes de lanzamiento. Solo hay una razón por la cual un juego online fuera capaz de lograr un éxito que incluso podía romper récords mundiales, y eso era, que era una realidad virtual perfecta. Incluso las personas que habían dicho que era imposible crear tal realidad, ahora estaban ocupados disfrutando de la realidad dentro de Circuit. Incluso el prota en su diminuto apartamento, estaba oliendo las refrescantes olas del mar, presentándonos de esta forma a quien sería el protagonista de esta historia. Él era Lequijo, o también conocido como Mouse, un jugador de Circuit. De esta manera el prota, siendo regañado por alguien, escucharía cómo sus compañeros le pedirían que se moviera ya que solo estaba mirando el mar, recalcando que les estaba molestando su farmeo. Para el prota, al disculparse, pensar que como limpiador su deber era no meterse en el camino de otros ya que él, simplemente era un limpiador de slimes, comentándonos que Circuit, al ser un éxito sin precedentes, había logrado obtener un valor económico más grande que el del mundo real. Explicándonos que actualmente solo existían 3 rangos de objetos conocidos en el mundo de Circuit, los cuales eran normales, mágicos y raros. Sin embargo, aunque los normales no sean la gran cosa y no fueran tan valiosos, a partir del rango mágico su valor se disparaba, ya que en estos objetos existían puntos de estadísticas adicionales, mencionándonos que dado a que un punto de estadísticas era equiparable a un nivel, equiparse con un objeto con un punto de estadística tenía el mismo efecto que subir de nivel. Recalcando que los puntos de estadísticas incrementaban de una forma abismal las habilidades físicas de una persona, a tal punto que con solo obtener un anillo con 3 puntos de estadísticas, podían obtener una fuerza la cual podría rivalizar con boxeadores profesionales, por lo cual gracias a esto, los objetos mágicos que solo tenían un punto de estadísticas, podían incluso valer más de $10,000. No obstante, ¿qué sucedía con los objetos raros? Explicándonos el prota que los objetos raros solo eran un rumor, ya que estos nunca han aparecido en el juego desde que este se lanzó, por lo que era un completo misterio si habían rangos por encima de estos. Es por eso que el rango mágico era el mejor rango en Circuit en la actualidad. En cuanto a los slimes, estos eran los monstruos más fáciles que tenían la probabilidad de dropear objetos de rango mágico. Es por eso que había jugadores que repetidamente cazaban a los slimes, intentando sacarse en la lotería, refiriéndose a ellos como limpiadores de slimes. No obstante, era claro que la tasa de objetos mágicos era horrible. Comentando el prota mientras veía a sus compañeros, el que había estado cazando slimes por más de 2 meses, pero ni siquiera había visto un destello de un objeto mágico hasta el momento, mencionando que debería sacar dinero, para al dirigirse a la ciudad costera llamada Linduruak, el prota preguntarle a un sujeto el por qué solo le daba 20 monedas de plata, mencionándole el viejo el que debido a un gran exceso de material de slimes en el mercado, el precio había bajado. Exclamando el prota el que había bajado la mitad en un solo día, por lo que aquel tipo comentándole que era lo máximo que le podía dar, vería cómo el prota decidiría venderlo. De esta forma suspirando, pensaría que solo había ganado 20 monedas de plata después de cazar slimes todo el día, recalcando que eso al cambio solo serían $20, comentando que había una carencia de slimes ya que había muchas personas cazándolos. Es así como pensando, mencionaría que después de cazar slimes por 2 meses en busca de un objeto mágico, solo tenía 5 monedas de oro para presumir, sin mencionar que su equipamiento de principiante estaba al borde de romperse, comentando que incluso las armas nuevas valían más de 5 de oro. Para al ver el cielo, recalcar que ese juego era una completa basura, ya que este era un juego basado en la suerte. Incluso después de haberse esforzado durante 2 meses para intentar conseguir algo de dinero para su matrícula, comentaría que si fuera sabido que eso pasaría, habría disfrutado la realidad virtual como los demás, pensando que en ese tiempo, podría haber conseguido un trabajo de medio tiempo. Por lo que exclamando que renunciaría, el prota abriría su inventario, exclamando que esos 2 meses de trabajo duro, eran como $500 en la vida real, y aunque lo más inteligente sería cambiarlo por dinero real, quería utilizarlo en algo que lo emocionara, preguntándose el que si acaso habría algo divertido por ahí. De esta manera, volteando a ver una multitud, el prota notaría cómo las personas le dirían a un sujeto que comprara uno más, exclamando aquel tipo que esa era su octava piedra.
para al decir revisar, esta explotar repentinamente, convirtiéndose en un pez con cara de humano, de esta forma aquel sujeto retirándose entre lágrimas. Sería observado por el prota quien se preguntaría el que si acaso eso era una gacha, escuchando como aquel vendedor diciendo que podría haber obtenido un objeto increíble. Le preguntaría a todas las personas de ese lugar el que si acaso había algún retador más, exclamando que esa era una increíble oportunidad por solo 5 de oro. Murmurando el prota que aquello era estúpidamente caro, por lo que aquel tipo viendo al prota, le preguntaría el por qué no lo intentaba, negándose el prota rápidamente a esto. Para aquel tipo al decirle que sentía un aura diferente en él, explicarle que podía verlo, a través de él fluía una gran cantidad de suerte, comentándole que había estado esperando a un sujeto como él. Para el prota asombrado, escuchar como el sujeto a su lado le diría que le había dicho lo mismo al tipo anterior. Notando el prota como aquel vendedor solo se empezaría a reír, para al decir que no importaba, el prota pedirle a aquel sujeto que le diera uno, de esta manera el prota en una posada, mencionaría que le alegraba que hubiera podido escapar de todas esas personas, exclamando que incluso se había gastado todo el dinero que le quedaba para quedarse en esa posada, recalcando que se sentía un poco agridulce al saber que ese sería el adiós. Pensando que al final, nunca tuvo un bonito recuerdo ya que siempre se la pasó cazando slimes, para al pensar que eso había sonado patético, recalcar que como última voluntad abriría eso y renunciaría inmediatamente, para al decir revisar, aquella piedra empezar a flotar enfrente de él, confundiendo de esta manera al prota. Gracias a que Circuit logró un éxito sin precedentes, los objetos en este terminaron teniendo un valor económico más grande que el del mundo real. Entre estos estaban los objetos mágicos los cuales eran los más valiosos dentro de Circuit, los cuales fácilmente terminarían valiendo más de $10,000. Por lo que el prota comentando que eso era un poco diferente al anterior sujeto, vería como aquella piedra se empezaría a romper, empezando a emerger una clase de luz de esta. Para esto incluso al ser visible por las personas que pasaban, el prota caer repentinamente al suelo, notando como de aquella luz tan brillante, saldría una clase de collar. De esta forma el prota mirando la descripción de este, se percataría de que aquel collar, era de rango raro. Mostrándonos como en Circuit TV, un canal de noticias de Circuit, aparecería la streamer número 2 de Surcorea, o también conocida como Hiyun, mencionando que el tema de ese día serían los objetos populares, exclamando que el objeto que recientemente se vendió al precio más alto de la casa de subastas, era el anillo de Ainas, el cual se vendió por 72 millones de wons, comentando que tal anillo se dice que fue dropeado por un jefe del norte. Recalcando que el efecto más notable era el de regeneración, murmurando el que se decía que la regeneración en un objeto era lo más importante, comentando que aquel accesorio con más 4 de regeneración por segundo, se había vendido a un precio que incluso podía romper récords, sobrepasando el anillo de velocidad que se vendió por 63 millones de wones, y con esto, había asegurado su lugar como el objeto más valioso hasta la fecha. Para las personas al preguntarse en el qué era eso, el prota enterarse de esa noticia, comentando que pensaba que vivía en un mundo completamente diferente al de ellos, no obstante, había obtenido un objeto raro, que aunque en la mayoría de juegos el rango raro esté considerado como basura, eso era completamente diferente en Circuit, que fue lanzado solamente hace 3 meses, recalcando que los objetos más valiosos en la casa de subastas seguían siendo mágicos. Lo que significaba que eso podría ser el primer objeto raro en el mundo de Circuit, a lo que el prota riendo, diría que se había sacado la lotería, empezando a llorar de la emoción, para al mirar su nuevo collar, abrazarlo mientras le agradecía por aparecer en su vida, no obstante el prota reaccionando, se preguntaría el cuánto valdría tal objeto, recalcando que las estadísticas de este estaban a un nivel completamente diferente a los objetos mágicos más valiosos. Mencionando que incluso la regeneración que era lo más valioso en un objeto, era de 17.7 por segundo, además de curar a su grupo, para el prota pensando que serían como mínimo 102 millones de wons, exclamar que su matrícula no sería un problema, no solo eso, sino que además podría conseguir una buena casa junto a un grandioso auto, comentando el prota el que lo subastaría rápidamente. Para al estar a punto de hacer esto, detenerse al último segundo, exclamando que antes que nada lo quería usar, mencionando que había escuchado el que incluso 3 o 5 puntos de fuerza,
Lo hacían sentir como una persona completamente diferente, y ya que incluso le costaba matar a un solo slime, si se pudiera equipar aquel collar, se preguntaría el que si acaso sería capaz de jugar como los ranques. Para al pensar en todo por lo que había pasado, comentar que aunque algunas personas lo venderían inmediatamente, él quería probarlo como su recompensa por sus últimos 2 meses, de todos modos podría venderlo más tarde. Para al mirar sus estadísticas, el prota recalcar que realmente eran patéticas, para al suspirar, ponerse aquel collar, empezando a estremecerse gracias al dolor que le provocaba aquel ítem. Cayendo rápidamente en su cama para al mirar su collar, preguntarse el que si acaso ese había sido el dolor por crecer 18 niveles de golpe, exclamando que entonces cuando se lo quitara, los efectos secundarios serían todo un caos, para al sacar una moneda de su inventario, el prota aplastarla fácilmente, mencionando que esa era la razón por la cual todos se volvían locos por esos objetos, por lo que levantándose de su cama, el prota diría que era momento de probarlo de verdad. Explicándonos que el centro del continente era un área por la cual cualquier persona se podía desplazar fácilmente a cualquier región, y dado a que ese lugar tenía la densidad más alta de jugadores, se podía entrar en grupos e incursiones fácilmente, además de ser el lugar con el número más grande de bases de jugadores, siendo el nombre de este lugar, Asparagan. Es así como el prota, viendo a todas las personas, pensaría que el equipamiento de todos ellos no era ninguna broma, preguntándose el que si acaso había sido impulsivo al venir a ese lugar. Pensando el que si no fuera por su collar, lo único que tenía en ese momento sería una espada casi dañada, comentando que posiblemente entrar a un grupo no sería pan comido con el equipamiento que tenía, preguntándose el que si acaso habría misiones en solitario, no obstante siendo llamado por alguien, el prota preguntaría el que necesitaba, a lo que volteando, se encontraría con una chica la cual lo estaría mirando. Preguntándole esta el que si acaso estaba buscando un grupo, confundiendo esto al prota, quien nervioso, vería como ésta lo agarraría de la mano, exclamando que ya que su grupo tenía un lugar libre, podría unirse a ellos. De esta forma mostrándonos a dos tipos esperando, uno comentaría el que a qué lugar se había ido, Saran, preguntándose el que si acaso llegaría tarde, para al decir que perderían la raid, escuchar como el otro sujeto le diría que la esperaran, ya que ella nunca los abandonaría, apareciendo repentinamente Saran, la cual exclamando que había traído a otra persona, dejaría pensando al sujeto con armadura. El cual mirando el equipamiento del prota, le diría a Saran que aunque estuvieran en un apuro, ese sujeto era un novato, sin embargo ésta pidiéndole que no se preocupara, le diría que aunque se viera débil, aquel chico era el sujeto más fuerte de la plaza, recalcando el que ella también se había sorprendido, ya que aunque se viera como un novato, gracias a su habilidad de ojos agudos, había notado que éste claramente estaba marcado como el más fuerte de ese lugar. Es así como ya listos, Ayusi el sujeto de armadura, le diría a Silborun, el que ya tenían un grupo de 4, para el prota al oír este nombre, pensar que Silborun era el maestro del gremio de plata y un famoso ranquer mago, comentando el que había escuchado que tenía equipados 5 objetos mágicos, para este al decir que ya todos estaban listos, el prota preguntarse el que si acaso irían con un pez gordo como él. De esta forma aquel sujeto llamando a todos, les agradecería por participar en la subyugación de Trolls, la cual estaba liderada por el gremio de la plata, a lo que el prota escuchando esto, diría el que si acaso eso era una subyugación de Trolls. Los trolls son monstruos hostiles con poderes de regeneración a pesar de ser criaturas de bajo nivel, los cuales además de poder aplastar una roca con la mano, tenían una fuerza monstruosa, así que no eran un oponente que se pudiera subestimar, preguntándose el prota el que si acaso podría acabar siquiera con uno de ellos, comentándole el sujeto a su lado, el que también eran altamente agresivos, por lo cual si estaba a la vista de uno éste lo perseguiría hasta matarlo. Sin contar que estos también venían en grupo, pero incluso así eran débiles contra el fuego y las maldiciones, además de ser relativamente lentos, así que si estaban acostumbrados a cazar eran una presa fácil, siendo lo más importante, el que ellos eran oro puro, sorprendiendo esto al prota, comentándoles Saran el que los materiales que soltaban los trolls, podían venderse a un gran precio. Exclamando esta el que la sangre de estos servía para hacer pociones superiores y la piel y huesos de trolls eran usados para hacer equipamiento de clase alta, así que normalmente las misiones de subyugación de trolls eran monopolizadas por los grandes gremios, por lo que tenían mucha suerte al poder participar en dicha subyugación,
comentando Saran el que había un rumor que aparentemente era cierto, y esto era, el que el gremio Seudor estaba reclutando nuevos miembros. Por lo que todos estaban muy entusiasmados, mencionando el tipo de verde el que estaría satisfecho al conseguir unas cuantas gotas de sangre de troll para poder pagar los préstamos escolares, preguntándole el prota a Guile el que si acaso él también era un universitario, respondiendo este afirmativamente. Exclamándole el prota el que se debían esforzar para poder graduarse, respondiéndole Guile el que necesitaban farmear muchos objetos, siendo observados por Saran quien extrañaría sus días en la universidad. A lo que un sujeto llamándolos, comentaría que les explicarían el plan, dejando pasar a Silborun, quien sacando un mapa, les comentarían a todos el que les darían un informe sobre la subyugación. A lo que pidiéndoles que miraran sus mapas, les explicaría el que en los anteriores días, los miembros de su grupo se habían arriesgado para colocar varias trampas en diferentes ubicaciones, explicando que lo primero que debían hacer era actuar como cebo para lograr llevar al troll a la trampa, y cuando esto suceda, todos lo atacarían con un ataque concentrado, exclamando que ya que estos eran más lentos que los humanos, podían cazar rápidamente sin sufrir riesgos. Sorprendiendo esto a todos los cuales comentando que sus preparaciones eran diferentes, dejarían pensando al prota, quien aunque quisiera haber probado sus nuevas estadísticas, comentaría que no tendría oportunidad de pelear. Por lo que Guile llamándolos, les diría que miraran el mapa, murmurando que no había ningún solo miembro del gremio Seudor en el equipo de señuelo, mencionando a Yusi el que los miembros del gremio Seudor probablemente se encontraban en el equipo de ataque, tratando estos de conseguir una mejor porción de puntos de contribución, murmurándoles Saran el que deberían estar agradecidos, ya que si se les había olvidado, podrían dropear un objeto mágico. Pensando el prota el que incluso estando en una party, no siempre significaría que pelearían juntos, exclamando Silborun el que los ítems serían repartidos automáticamente basados en los puntos de contribución, así que debían dar su máximo esfuerzo. De esta manera pasaríamos a ver a un grupo de señuelos, recalcando estos el que solo debían llevar a los trolls a las trampas, comentándole su compañero el que así era, para este al decir que realmente era sencillo. Preguntarle el que si acaso pensaba el que iban a cazar así cuando por fin pudieran entrar al gremio Seudor, para al pedirle que tuviera cuidado, notar como al lado suyo, un troll estaría masacrando a una persona. Es así como empezando a salir varios de estos, los cebos se preguntarían el cuántos eran, empezando a huir de estos, para de camino a la trampa, estos notar cómo los trolls se empezarían a acercar poco a poco. Preguntándose el sujeto de pelo rojo el donde se encontraba la trampa, para al ver a lo lejos al grupo Seudor, aquel sujeto exclamar que lo habían logrado, por lo que preparándose para acabar con los trolls. Estos los atacarían rápidamente, no obstante cayendo al suelo, aquel tipo se preguntaría el qué estaba pasando, preguntándose el por qué habían caído en la trampa para los trolls. Por lo que aquel sujeto viendo como todos los trolls estarían a punto de comerlo, les empezaría a pedir ayuda a todas las personas del gremio Seudor, escuchándose en solo las burlas de estos, para reaccionando, notar como el líder del gremio Seudor, les diría que solo eran unos idiotas, lanzando una pequeña bola de fuego, la cual haciendo contacto con la trampa de aceite, procedería a estallar. Recalcando mientras se quitaba los lentes el que se los había dicho, esa sería una cacería sin ningún tipo de riesgos, preguntándose el quién sería el siguiente, de esta forma apareciendo el jefe de aquella zona, se fijaría en el prota. Mostrándonos como 5 minutos atrás, el grupo del prota se encontraría en busca de un troll, exclamando a Yusi el que el poder de un troll no era nada para él, comentando estos el que entonces podrían huir sin problemas. Enojando de esta manera a Yusi para al aparecer alguien encima de estos, alertar al prota. Quien no viendo nada, notaría cómo Saran le preguntaría el que pasaba, respondiéndole el prota comentando que había visto algo arriba, para Saran al mirar hacia arriba, percatarse de cómo un troll gigante bajaría de dicho risco, sorprendiendo al prota, quien a punto de morir a manos de sería rápidamente protegido por Ayusi, a lo que saliendo a volar por la fuerza de aquel troll, alarmaría a todo su grupo. No obstante el prota quien estaba anonadado por la fuerza de ese troll, se preguntaría el que si acaso tendría que pelear con él, preguntándose el que era ese escalofrío. De esta manera aquel monstruo activando su sed de sangre, dejaría al prota completamente paralizado, mencionando el que moriría en ese lugar, para aquel monstruo al bloquear varias flechas, percatarse de que la responsable de esto sería Saran.
La cual llamando a Ayushi, vería cómo éste se dirigiría hacia el boss, para al atacarlo con su escudo, activar su habilidad golpe de escudo, habilidad básica que le permitía a una persona con clase de escudo golpear a su objetivo y empujarlo, por lo que aquel troll volando varios metros hacia atrás, lograría detenerse gracias a los árboles que lo rodeaban. Enojando de esta manera a Ayushi, quien escuchando cómo Saran le preguntaría el que si acaso se encontraba bien, le respondería mencionando el que aunque estuviera bien, lo había golpeado con todas sus fuerzas sin obtener algún tipo de resultado, exclamando Saran el que también había pasado lo mismo con sus flechas, preguntándoles el prota el que si acaso no deberían solo huir y llevarlo hacia la trampa, recalcando que estos eran lentos. Respondiéndole Guile el que no parecía ser un troll normal, así que probablemente era el jefe de esa zona, incluyendo que éste venía solo aunque normalmente los trolls venían en grupos de mínimo 4 monstruos, preguntándole el prota el que si lo podrían matar, para Guile al darle una poción a Ayushi, comentarles el que aunque encontraran la manera, posiblemente su regeneración y resistencia, eran absurdamente altas. Exclamando a Ayushi el que la única opción que tenían era contenerlo hasta que llegara el gremio Seldor. Es así como esquivando el ataque de aquel jefe, Saran aprovecharía para atacarlo por la espalda, logrando golpearlo de lleno, sin embargo al no causar daño, ésta se enojaría, recalcándole a Ayushi el que debía retirarse, pidiéndole al prota el que atacara al ogro por la espalda, por lo que el prota sintiendo a esto, se preguntaría el cómo había llegado hasta allí, exclamando dentro de sí el que ellos habían jugado juntos por mucho tiempo a tal punto que se encontraban sincronizados. Sin embargo él, solo era un idiota que inconscientemente repitió tareas insignificantes una y otra vez, soñando el que en solo 2 meses podría sacarse la lotería, recalcando, que realmente solo quería tener una aventura real como ellos, siendo sacado de su trance por Ayushi, para el prota al ver que estaba a punto de morir gracias al ataque de aquel troll, exclamar que en serio era una basura. Para Ayushi al atacar rápidamente al jefe, lograr hacer que el ataque de éste se desviara, pidiéndole al prota que se concentrara, preguntándose el que si acaso incluso una persona como él podía cambiar, mencionando que incluso si era tarde, tenía que cambiar en ese momento, atacando rápidamente a aquel troll, el cual bloqueando el ataque del prota, vería como la espada de éste se rompería, dejando sin palabras al prota, comentándole el sistema el que su espada había llegado a su límite. A lo que el prota maldiciéndose a sí mismo, alcanzaría a bloquear un ataque de aquel troll, cayendo varios metros atrás, para al caer al piso, el prota quedarse por debajo de 20% de vida, rompiéndose en los guantes que tenía, a lo que Guile tratando de curar al prota, sería velozmente atacado por el troll, logrando retroceder, comentándole Saran el que un solo golpe de ese sujeto sería una muerte instantánea, pidiéndoles a todos que dejaran de atacar y se dispersaran. Es así como Ayushi lanzándose nuevamente hacia aquel troll, notaría como agarraría un árbol para atacar, logrando esquivar el ataque, por lo que clavándole su escudo en su pierna, Ayushi vería como aquel troll empezaría a gritar, para en el piso, percatarse de cómo aquel jefe lo atacaría nuevamente con dicho árbol, destruyendo todo lo que tenía a su alrededor, para en medio de esa pantalla de humo, mostrarnos cómo el prota se volvería a levantar. Preguntándose el que si acaso todavía seguía vivo, para el sistema al comentarle que se había curado completamente, el prota sorprenderse ya que su cuerpo estaba como nuevo, recalcando el que era impresionante el efecto de regeneración, para al voltear a su lado, observar cómo Ayushi alcanzaría a bloquear aquel ataque tan abrumador, exclamando el prota el que eso era peligroso, por lo que cansado, le gritaría a Saran el que era hora, atacando a aquel troll. Es así como dándole en un ojo, procedería a golpear todo lo que tenía a su alrededor, por lo que Ayushi preguntándose el que si acaso ese sería el final, vería como el prota se lanzaría rápidamente hacia aquel ogro, atacándolo velozmente, para al lanzarlo varios metros atrás, el prota preguntarse el que había pasado, exclamando Guile el que lo había mandado a volar solo con su cuerpo. Es así como el prota mirando a aquel troll en el piso, recalcaría el que ni siquiera pensaba en que lo podría mover, para al preguntarles el que si acaso se encontraban bien, notar cómo su collar empezaría a brillar, empezando Guile y Ayushi a ser envueltos por una luz azul, preguntando el que si acaso esa luz era una habilidad de curación, exclamando el prota el que entonces así se veía tal habilidad. Para esta luz al llegar hacia Ayushi, confundir a recalcando que estaba totalmente curado,
preguntándole Saran al prota el que era, por lo que el prota sin saber cómo responderle solo empezaría a reír incómodamente, pensando a Jussi el que el prota no era ningún principiante, escuchando el prota como dicho troll empezaría a rugir atrás de ellos, empezando a levantarse nuevamente, recalcando Saran el que esa vez sí lo acabarían de un golpe. Para Jussi al llamar al prota, lanzarle su espada al prota recalcándole que era el momento de acabarlo, para el prota al desenvainarla, lanzarse velozmente hacia aquel jefe, cortándolo de lleno. De esta manera volveríamos nuevamente con Silborun, quien viendo cómo su inventario estaba a punto de explotar, diría que si seguían así podrían ganar 100.000 wans en tan solo 10 minutos, explicando que la misión de troll solo podía ser aceptada por un grupo que tuviera más de 120 personas, no obstante su gremio solo contaba con 40 personas, recalcando que había usado esa misión como excusa para traer consigo a 80 personas más. Además de incluir a personas famosas para que dicha misión pareciera más legítima, exclamando que gracias a que el sistema de retribución funcionaba con los puntos de contribución, él, quien había eliminado a los trolls de un solo golpe sería quien recibiría más, exclamando que aunque todos se dieran cuenta de lo que hacía podía pasar desapercibido hasta que se calmara la situación, comentando el que si mostraba un poco de altruismo, podría borrar su pasado como si nada hubiera sucedido. Siendo interrumpido por una ventana del sistema, la cual felicitando a todos los miembros del grupo por completar la misión, recalcaría que habían acabado con el jefe troll, Mountain, confundiendo de esta manera a Silborun, para al empezar todos a recibir sus partes por contribuir en la subyugación. El sistema exclamar que el grupo que más contribución tuvo en dicha misión, había sido el número 13, preguntándose Silborun el que si acaso no había sido él, mencionando el sistema el que el espadachín más valioso había obtenido un título especial, comentando el que la persona con mayor contribución al curar, se le concedería una recompensa especial, exclamando el sistema el que el miembro con mayor daño en dicha subyugación, había sido el jugador Mouse. Es así como horas después, pasaríamos a ver a Silborun bastante malherido, preguntándose al ver los cadáveres de sus compañeros, el que demonios estaba pasando, recalcando que no sabía si era su vida o su mana, pero ambas se le habían acabado, mencionando el que no sabía qué estaba pasando. Comentando el que había intentado atrapar al grupo 13 que le había arrebatado su botín, siendo interrumpido por alguien, para este sujeto al exclamar que por fin lo había encontrado, recalcar el que ver como un ranker famoso huía como una rata era lamentable, preguntándole Silborun el que por qué el gremio Dark estaba haciendo eso, comentándole uno de estos el que aunque se lo dijera, eso no cambiaría el hecho de que iba a morir en ese momento. Para Silborun al maldecirlos, perecer en aquel bosque, a lo que dirigiéndonos a la plaza de Asparagan, el prota entraría en una tienda, buscando algo en su maleta para el vendedor al preguntarle el que si necesitaba algo. El prota exclamar que le gustaría usar la casa de subastas, mostrándonos como dejando caer un anillo de color negro, estaría decidido a venderlo. De esta manera regresándonos varias horas atrás, el prota junto a los demás estarían enfrente de una gran esfera oscura, exclamando Saran el que era un núcleo enorme, para el prota al verlo, explicarnos que un núcleo era un objeto que soltaban los monstruos al morir, recalcando que era algo parecido a un cofre del tesoro, toda clase de monstruos dropeaban núcleos, y dependiendo de la fuerza del monstruo, el núcleo sería más grande y la probabilidad de que soltara un buen objeto aumentaría. Mencionando el prota el que nunca había pensado que aquel monstruo soltaría un núcleo tan grande, es así como Saran pidiéndole que lo abriera, diría que el que había obtenido más puntos de contribución debería abrirlo. Para Guile al apurarlo, el prota pararse enfrente de aquel núcleo, exclamando que lo abriría, tocando el núcleo para al emanar una clase de luz, empezar a aparecerles a todos los ítems que habían obtenido. Recalcando el prota mientras se le salían las lágrimas, el que todos esos días cazando slimes parecían haber dado frutos, percatándose de cómo el sistema le otorgaría un anillo de fuerza, es así como regresando al presente, el prota se encontraría mirando aquel anillo, para al poner 80 monedas de oro como su precio inicial, preguntarse el que si acaso eso estaría bien, pensando el que no sabía si siquiera esa cantidad era justa. Mencionando el que por lo mucho que fluctúan los precios de los objetos dependiendo de los tipos y efectos, no sabía si estaba bien, comentando el que incluso estos precios estaban bajando en los últimos días, para al meditarlo un momento, comentar que de todas formas no importaba, pidiéndole a la subasta el que la vendiera al mejor postor, para de regreso a la posada,
El prota preguntarse en su cama el que si acaso 80 de oro no era muy poco dinero para un objeto de rango mágico. Mencionando el que quizás debía haberlo puesto un poco más caro, comentando el que de todas formas ya lo había subastado así que no podía hacer nada, además de que este anillo solo poseía un punto de fuerza así que 80 de oro no estaba nada mal, a lo que tirándose en su cama, el prota pensaría en todas las cosas que había logrado hacer en un solo día. Comentando el que había derrotado a un troll en su primera cacería grupal, también había obtenido muy buenos objetos e incluso había hecho sus primeros amigos. Para al mencionar que todo había sido gracias a ese collar, despertar repentinamente en el mundo real, preguntándose el qué horas eran, por lo que revisando su celular, el prota vería un mensaje de su mamá, la cual preocupada por él, le preguntaría el que si acaso había comido bien, comentándole el que le había mandado dinero por si acaso, mencionando el prota entre lágrimas el que mañana le pagarían, exclamando el que no era necesario. Por lo que llegándole varios impuestos a su celular, el prota exclamaría el que lo dejarían seco por tantos impuestos, para al llegarle otra notificación. El prota aparentemente sorprenderse, para confundido exclamar que estaba seguro en ese momento, a lo que sonriendo, diría que su futuro se encontraba en Circuit, mostrando senos como dicha notificación. Era debido a la casa de subastas, el prota había obtenido 38 millones de wons en un día. Al día siguiente, pasaríamos a ver al prota salir de una tienda de Circuit, comentándonos el que después de recibir su gran pago, había empezado a moverse para ir lo más rápido que pudiera, exclamando que incluso se había tomado un semestre de su universidad, además de enviarle dinero a su mamá y pedir equipo de entrenamiento, agregando el que también había comprado polvo en la tienda de Circuit, el cual era un suplemento nutricional que evitaba la deficiencia de nutrientes en los jugadores por no comer al jugar, activándose cada vez que un jugador comía en el juego, soltando aquel polvo encima del jugador, proporcionándole nutrientes a través de la piel, exclamando el prota el que era el suplemento perfecto para no tener que cuidar de sí mismo, pero aún así lo mejor era desconectarse para comer. Recibiendo repentinamente una notificación en su celular, para al ver qué estaba pasando, notar que su nombre era el primero que aparecía en el buscador, confundiendo al prota, el cual viendo todas las noticias acerca de él, se preguntaría el qué era todo eso, mencionando el cómo había muerto Silborun, o por qué razón estaban ofreciendo 500 monedas de oro por algún tipo de información de él, quedándose un minuto pensando el que podría sucederle. Para al comentar el que posiblemente tratarían de unirlo a algún gremio, mencionar el que quizás pelearía todos los días para sobrevivir, o tal vez tendría que defenderse de los que lo intentarían robar. Es así como desanimado, empezaría a correr gritando a todo pulmón el que no quería que eso pasara, a lo que llegando rápidamente a su casa, pensaría el que si todo eso sucedía, su libertad dentro del juego se volvería un infierno, por lo que poniéndose las gafas de realidad virtual el prota se conectaría, encontrándose en una montaña en lo más alto de Circuit. Recalcando el que una oportunidad como esa solo se daba una vez en la vida, comentando el que se iría lo más lejos que pudiera, desapareciendo de allí, para al dirigirse a una tienda de forja, un enano mencionarle al prota el que ese era el equipo hecho con la piel del Gift Mountain, por lo que el prota poniéndose su nueva armadura quedaría sorprendido, escuchando como el enano le comentaría el que nunca había pensado que en sus 20 años como herrero podría crear una armadura con tal calidad. Pensando el prota dentro de sí el que eso se estaba empezando a sentir como una aventura, agradeciéndole al enano para al decirle que esa era su primera armadura con buenos materiales, retirarse de aquella tienda, recalcando el que era hora de que iniciara su aventura, o eso pensaba. Ya que unas horas después, el prota se encontraría totalmente perdido, arrecostándose en un árbol mencionando el que debería hacer, percatándose de cómo de un hueco empezaría a salir humo, tocándolo para al prenderse sorprender al prota, empezando a abrirse la cueva que tenía delante suyo, a lo que está completamente abierta, haría que el sistema apareciera. Exclamándole al prota el que él había sido la primera persona en descubrir esa nueva mazmorra, la cual llamándose Blackroot, confundiría al prota, el cual dentro de recalcaría el que ese lugar estaba completamente oscuro, invocando su inventario para al sacar una piedra, empezar a iluminar esa zona con una duración de 30 minutos, empezando el prota a avanzar, mencionando el que cada vez que avanzaba era más oscuro.
Por lo que encontrando una clase de tumba con escrituras, el prota empezaría a leerlas, siendo estas una clase de palabras malditas, exclamando la tumba el que las sombras al emboscarlos en ese lugar, los había obligado a luchar hasta la muerte cayendo estos en una maldición, empezando a salir esqueletos atrás del prota, comentando este mural, el que no habían tenido una muerte digna. Volteando rápidamente el prota para al ver una gran cantidad de soldados, recalcar el que se lo había imaginado, preguntándoles el que si acaso no eran muchos. Para al lanzarse para atacar, acabar con varios de estos, siendo embestido por aquella onda de esqueletos, por lo que el prota esquivando y contraatacando, pensaría el que esa pelea no tenía fin, aunque no tuviera una clase relacionada al combate o ni siquiera supiera usar una espada, podía pelear con todos esos esqueletos. Es así como estos lanzándose hacia el prota, lograrían tomarlo por sorpresa, para dentro de esa pila de huesos, el prota empezar a forcejear con estos, por lo que saliendo un brillo de aquel bulto de huesos, todos esos esqueletos salir volando, recalcando el prota mientras veía todos los huesos esparcidos el que su poder había salido como una explosión, mencionando el que nunca fuera alcanzado dicho poder con su nivel actual. Por lo que fatigado, vería cómo nuevamente aparecería otra oleada de esqueletos, a lo que sonriendo, les diría que era hora de acabar con dicha batalla, es así como tiempo después, nos mostrarían aquella cueva cubierta de huesos rotos, por lo que el prota en medio, se secaría el sudor preguntando el que si acaso eso era todo, para al mirar hacia arriba, notar cómo empezaría a aparecer ventana tras ventana, incrementando múltiples niveles. Comentando el prota el que solo por matar unos cuantos maps había subido 2 niveles, exclamando el que por fin su nivel tenía 2 dígitos, no obstante siendo interrumpido por un escalofriante rugido a su espalda, el prota voltearía rápidamente, murmurando el que estaba seguro de haber escuchado un rugido en esa dirección, sin embargo al no haber movimiento, el prota empezaría a investigar. Siguiendo aquel camino del cual provenía dicho rugido, a lo que preguntándose el que si acaso solo había esqueletos en ese lugar, recalcaría el que si acaso venía de allí, encontrándose con una gran peste, es así como retrocediendo, diría que probablemente era debido a los aventureros que habían muerto en ese lugar, recalcando el que el olor no hacía más que aumentar, para al subir las escaleras a su lado, el prota ver otra tumba. Pensando el que estaría escrito en esta, para al empezar a leer, dicha tumba mencionar que detestaba a todos, aborrecía al ejército imperial, a todas las personas que prendieron fuego a su villa usando los suministros como excusas, y a esos que asesinaron sin piedad a su familia, comentando el que todos los deshonrados vivientes, no eran más que desertores cobardes quienes decidieron escapar sin obedecer la orden del emperador. Quienes habían devorado toda su villa enmascarados con la cara del diablo, por lo tanto él, mortal, el chamán de esa villa, les otorgaba una maldición la cual los obligaría a nunca dejar que escaparan de ese lugar, teniendo que deambular por la eternidad incluso después de la muerte, por lo que el prota pensando el que esa tumba era diferente, comentaría el que no sabía que el imperio había hecho tal cosa, murmurando el que solo eran sinvergüenzas desvergonzados. A lo que siendo sorprendido por el sistema, el prota voltearía, encontrándose con una misión de rango B, la cual le pediría que subyugara al líder de los desertores, Hiratin, quien fue sellado por Morutal, recalcando el que la única condición de activación era que dijera las palabras malditas, para el prota preguntándose cuáles eran, exclamar las palabras, Morutal, marfil y cráneo, empezando a temblar repentinamente dicha cueva. Es así como apareciendo un corazón enfrente del prota, todos los huesos de los esqueletos que anteriormente había derrotado, empezarían a unirse a este, a lo que el prota viendo como de dicha unión aparecería un general esqueleto, escucharía como éste maldeciría dichas palabras, recalcando el que en vez de dejarlos morir de hambre, él mismo debió haber destruido todos sus órganos, pensando el prota dentro de sí el que no podía parar de temblar. Preguntándole este general el que si acaso él lo había liberado diciendo aquellas palabras malditas, respondiéndole el prota afirmativamente, para al exclamar el que lo haría pagar por el daño que le había causado a aquella villa. Recibir rápidamente un golpe de aquel monstruo, exclamándole este mientras lanzaba al prota hacia una pared, el que nadie podría imponer juicio sobre él, ni siquiera una mente tan ignorante e insolente, exclamando a todo pulmón, el que no se atreviera a pensar en salir de ese lugar con vida. Los monstruos nombrados son criaturas las cuales tienen nombres únicos y normalmente se distinguían por el hecho de que eran mucho más fuertes que las criaturas estándar,
Son tan diferentes que ni siquiera se pueden comparar. Mencionando el prota el que aún así no pensaba que aquel sujeto sería tan fuerte, ya que lo había dejado a 20% de vida. Comentando que aunque esa vez tampoco fuera una pelea fácil, era un alivio, mostrándonos como el prota curándose, recalcaría el que mientras aguantara de alguna manera podría recuperarse nuevamente. Aunque hace un momento su cuerpo le doliera como el infierno, se había recuperado en un instante gracias al efecto de recuperación del collar. A lo que aquel general embistiéndolo le preguntaría a gritos el qué clase de magia perversa había utilizado, atacando nuevamente al prota, quien sin ver el ataque, diría el que sería muy tarde si reaccionaba después de ver el ataque, así que necesitaba esquivarlo antes de que lo atacara, logrando evadir aquel puño del general, para al sostener el mango de su espada, contraatacar rápidamente con esta, mandando a volar a aquel jefe. De esta manera cansado, el prota diría que realmente lo había hecho, la desbordante vitalidad y destreza de aquel equipamiento le permitía moverse como quería, pensando el que con un contraataque había mandado a volar a un monstruo nombrado con 10 niveles más que él, exclamando dentro de sí, el que eso significaba estar sobreequipado en circuit, mencionando que en su estado actual podría ganar. Por lo que aquel jefe levantándose nuevamente, diría el que aunque ese fuera un cuerpo maldito, no sabía que había caído tan bajo como para permitirse salir volando por un ataque de un novato, exclamando el que debía matarlo y arrancarle la carne para poder liberarse de esa maldición, a lo que el prota lanzándose hacia este, le comentaría el que podía decir lo que quisiera, pensando el general el que un insecto insignificante corriendo salvajemente no conocía su lugar. Recalcando el que le permitiera mostrarle la diferencia de clases, empezando a conjurar algo, de esta manera aquel lugar iluminándose con una clase de luz azul, el general exclamaría el nombre de Sarma, mostrándonos como de aquel círculo mágico, aparecería una espada azul, preguntándose el prota el que si acaso su nivel había subido, para el general al desaparecer, cortar rápidamente al prota. Quien sangrando, notaría que eso no había acabado, viendo cómo aquel jefe se lanzaría para atacarlo rápidamente, propinándole una gran estocada, por lo que el prota saliendo a volar varios metros de donde estaba, se estrellaría con una pared, escuchando cómo aquel sujeto se quejaría por no haber sido capaz de partirlo en dos, exclamándole al prota el que sus esfuerzos no tenían sentido, ya que él acabaría con su miserable vida. Pensando el prota dentro de sí el que si no fuera por su nuevo equipamiento, habría muerto 20 veces como mínimo, comentando que él era diferente, explicándonos que su salud actual era de 300 y su recuperación por segundo, era más de 100, lo que significaba que siempre y cuando no muriera, con 3 segundos podría recuperar toda su salud, mencionando el que no había pensado que conseguir tal collar haría una diferencia tan abismal. Preguntándole el esqueleto si es que acaso después de ser atacado con su espada se podía levantar, respondiéndole el prota afirmativamente, recalcándole el que lo eliminaría para aliviar el resentimiento de los aldeanos que había matado injustamente, palabras que enojarían al esqueleto, quien atacándolo nuevamente, le diría imprudente, deteniendo el prota aquel ataque, no obstante la fuerza de ese monstruo era una locura. Es así como no teniendo otra opción, el prota saldría rápidamente de aquel choque de espadas, para al desaparecer, comentar arriba de aquel jefe el que apuntaría a las aperturas, logrando atacar a aquel sujeto, mostrándonos como el prota logrando dañarlo, diría el que utilizaría el impulso de aquel ataque, para pegar múltiples golpes consecutivos. A lo que aquel jefe cansado, volvería a levantar su espada maldiciendo al prota, atacándolo velozmente, para el prota preparado para esto, atacar rápidamente a aquel jefe, quien ahora sin un brazo, sería atacado por un corte horizontal del prota, por lo que aquel tipo cayendo al piso, vería como enfrente suyo, el prota se alzaría como el vencedor, mencionándole que ese era el fin. Por lo que este sorprendido, preguntaría el que era el prota, comentando el que si acaso había recibido la bendición de Bellica o venía del linaje de Benandoro el cual había abierto el cofre de la muerte, exclamando el que como era capaz de rivalizar con él, Hiratin, el antiguo esborder y depredador dorado del honorable ejército imperial. Por lo que el prota preguntándose el que era esborder, le diría el que si acaso se llamaba a sí mismo honorable, comentándole el que él solamente era un asqueroso asesino que destruyó todo el honor del imperio. Respondiéndole aquel general comentando el que un novato que no conocía la mentalidad de un soldado no podía llamarlo asesino, preguntándole el prota el que si atacar una villa y asesinar a todos los habitantes era tener mentalidad de soldado.
respondiéndole aquel monstruo con que no tenían otra opción, ya que ellos estaban muriendo de hambre. Mientras la guerra continuó, el ejército de ellos ni siquiera tuvo el apoyo adecuado. Ellos, quienes casi habían muerto de hambre, le habían pedido ayuda a la villa que estaban protegiendo, pero solo los trataron como villanos, agregando el que al final, solo intentaron echarlos, gritando a todo pulmón aquel esqueleto, el que no habían tenido nada de gratitud por la protección de ellos. Preguntándole el prota el que si acaso esos insectos ni siquiera sabían pagar el favor de ellos y se atrevieron a enfrentar al ejército imperial, afirmando el general el que por esa razón no había dejado sobrevivir a ninguna hormiga, mencionando el que si no fuera por aquel mago, ese solo habría permanecido como un recuerdo refrescante. No obstante, el prota, viéndolo, le diría el que le respondería la pregunta que le había hecho antes, comentando el que él sabía mucho más sobre la mentalidad de soldado de lo que él podría saber, ya que él se había enlistado por 2 años en el ejército, recalcando que el credo de un soldado era jurar lealtad a la nación y a las personas, exclamando que ellos eran el ejército de la República de Corea del Sur, acabando con aquel monstruo. Por lo que, retirándose de aquel lugar, el prota pensaría dentro de sí, el que si acaso estaba loco al decir el credo de un soldado, para al ser interrumpido por el sistema, empezar a aparecer múltiples ventanas de este, quien diciéndole que había subido de nivel, sorprendería al prota, quien viendo que había subido 6 niveles de golpe, le agradecería a Hiratin por haber caído ante él, otorgándole el sistema un nuevo logro, el cual, subiéndole todas sus estadísticas en 2 puntos, sorprendería al prota, el cual, escuchando un crujido a su espalda, voltearía notando que atrás de él se encontraría un gran núcleo, mencionando el que era muy diferente a todos los que había visto hasta el momento, por lo que a punto de tocarlo, este se abriría rápidamente, mostrándonos como aquel núcleo soltaría un gran botín, preguntándose el prota el que si acaso todo eso era de él. Pensando que lo mejor sería poner todo eso en su inventario, a lo que en medio de esto, el prota voltearía a ver a su espalda, percatándose de una espada, notando que esta era la misma que había usado Hiratin, por lo que tocándola, este se sorprendería ya que aquella espada era de rango único. Es así como el prota, sin palabras, gritaría a todo pulmón el que era de rango único, mencionando el que ya que el rango más alto era el raro, no sabía si esta era mejor, pensando el que si las 11 espadas grabadas arma era de rango único, podría tratarse de una clase única incluso en el futuro, empezando a reír por tal suceso, comentando el que además de haber sido el primero en obtener un objeto de rango raro, también había sido el primero en conseguir un objeto de rango único. Empezando dicha espada a desaparecer, cosa que asustaría al prota, quien, preguntándole a dónde se dirigía, vería como ésta empezaría a unirse a su cuerpo, mencionando el sistema el que había obtenido la habilidad invocación de grabado, además de ser esta su primera habilidad, siendo las instrucciones de esta el que debía decir el nombre de la espada para invocarla. Comentando el prota el que al fin había obtenido su primera habilidad, por lo que pensando, rápidamente levantaría su brazo invocando su espada, apareciendo velozmente un círculo mágico en el suelo, recalcando el que era increíble, la invocación de grabado había funcionado. De esta manera, tomando su espada, pensaría el que era fácil de sostener además de tener la cantidad de peso ideal. Comentando el que Hiratin era un estúpido al tener esa espada solo para él, mencionando el que la quería usar en batalla, para al pisar algo, el prota preguntarse el que era esa cosa, mostrándonos como lo que había pisado había sido un anillo de rango único, siendo la descripción de este, el que después de cumplir ciertas condiciones una misión oculta se activaría, teniendo solo un uso, confundiendo esto al prota, quien viendo esto, se preguntaría el que si acaso eso era una misión oculta. Ignorando esto por completo, para al empezar a guardar su botín, preguntarse el cuánto valdría todo eso, recalcando el que quizás podría sacar 500 piezas de oro por todo lo que se encontraba allí, a lo que viendo una clase de luz, el prota notaría que ya era de día, comentando el que vendería eso en la aldea más cercana, pensando el que podría comer por un buen tiempo. Dirigiéndonos de esta manera a la ciudad de las artes Toiko, lugar en el que al parecer, todos se encontrarían asombrados, ya que en la casa de subastas había un libro de habilidades que no hacía más que subir de precio, percatándose en todas las personas de ese lugar, el que todos los objetos habían sido vendidos por una sola persona, y esta era Mouse, el cual había puesto en la subasta un libro de rango raro.
sorprendiendo esto a todos ya que Mouse era el mismo sujeto del incidente de la eliminación de trolls, mostrándonos como en el Comité Central de Comercio de Arantas, la sucursal de Toico, el prota estaría sudando ya que enfrente suyo había demasiados ligotes de oro, comentándole un goblin con traje el que el precio total de todos los bienes eran de 8.726 de oro. Preguntándole el prota el cuanto había dicho, respondiéndole nuevamente aquel goblin el que eran 8.726 piezas de oro, dejando estas palabras asombrado al prota quien en el piso, más que feliz le parecería una situación irreal, ya que en ese momento, había ganado $80.000 después de despejar una mazmorra, preguntándole a aquel tipo el que era lo que se encontraba al lado del oro. Respondiéndole el goblin con que al ser su primera vez viendo una moneda hormachón, le explicaría el que solo esa moneda valía 1.000 de oro, siendo esta un objeto de rango mágico, sorprendiendo esto al prota quien no sabía que la plata se podía clasificar, dándole dicho tipo un consejo, recalcando el que debía mantener cuidado por un tiempo ya que todos estaban intentando descubrir quién era Mouse. Exclamando el que existía un gremio llamado Dark, el cual regularmente cometía asesinatos sin importar si eran jugadores o NPCs, pensando el prota el que en serio sí necesitaba tener cuidado. De esta forma pasando el día, todos se preguntarían cuánto había ganado aquel tipo, siendo esto escuchado por el prota, quien encapuchado, diría que su única opción era esconderse por un tiempo, pero incluso así debía conseguir algo mejor para poder esconderse, pensando repentinamente en algo. Para al otro día, el prota encontrarse en una herrería, pidiendo una armadura resistente que fuera capaz de cubrir todo su cuerpo, exclamándole el herrero el que tal petición era bastante cara, comentando el prota el que eso no importaba, es así como el herrero buscando algo, sacaría una armadura bastante brillante, pensando el prota el que con esa armadura nadie lo reconocería. Mencionando aquel herrero el que aquella obra de arte fue creada para el concurso Kingsmith en su mejor momento, comentando el que solo podría venderla por el mínimo precio de 200 piezas de oro, recalcando el que aunque fuera un poco cara, era el mejor trabajo que había hecho hasta el momento por lo que había ganado tal concurso, recibiendo repentinamente las 200 piezas de oro, por lo que sin palabras, escucharía como el prota diría que se la llevaba, pidiéndole que completara la armadura. Es así como cambiando de escena, pasaríamos a ver a una elfa, preguntándole un sujeto llamándola Kea, el que si acaso estaba en una misión, respondiéndole esta llamándole Beiran afirmativamente, comentando Beiran el que la podría acompañar si quería, negándose a esto Kea quien llamándolo inútil, diría que ni siquiera era capaz de completar una sola misión, mencionando Beiran entre risas el que no se hiciera la difícil por un pobre perro. Palabras las cuales al llegar a Kea, harían que ésta saliera disparada hacia aquel tipo, el cual con un cuchillo en el cuello, comentaría el que seguía siendo tan ágil como siempre, pidiéndole que se tranquilizara ya que sabía que no querría cortar a un colega que estaba en medio de una misión. ¿Para qué mirándolo, retirarse mencionando el que la próxima vez tendría que ser más rápido tanto con su espada, como con su sucia boca, para al sacar una piedra susurrar la palabra Astani, tirándola en el piso para segundos después, dicha piedra convertirse en un portal, desapareciendo a su vez que se llevaba a Kea. A lo que Beiran maldiciéndola, sacaría una clase de pergamino, pensando el dónde podría estar escondida, ya que no había encontrado nada, preguntándose en dónde estaba, la estrella de Polurun. Es así como mostrándonos un carruaje, alguien diría que lo había salvado, exclamando el prota el que no lo debía mencionar ya que a cambio le había conseguido un cómodo aventón en su carruaje. Mencionando un sujeto el que cuando estuvo a punto de ser devorado por un monstruo, él apareció y lo derrotó en un instante, preguntándole aquel tipo al prota el que si acaso era un estudiante, mencionando el que no parecía tan viejo. Respondiéndole el prota afirmativamente, explicándole que había comenzado a ganar dinero para su matrícula y había terminado de ese modo. Comentando aquel tipo el que sus padres debían estar felices de que su hijo fuera tan independiente como para ganar dinero para su propia matrícula, preguntándole el prota el cómo había llegado a Circuit. Respondiéndole el tipo el que era una larga historia, después de haber sido despedido, intentó abrir un restaurante de pollo pero quebró, mencionando el que había escuchado que aquel juego era un buen trabajo temporal así que lo había intentado, diciéndole al prota el que el trabajo como transporte era muy grande, por lo que si fuera muerto la habría pasado mal, preguntándole al prota el que si acaso tenía un lugar al que ir. Respondiéndole el prota el que pensaba decidir su destino apenas llegaran al Valle Plateado,
mencionando aquel sujeto el que cuando decidiera lo llevaría allí, murmurando el prota el que no importaba, comentando dicho sujeto el que no se preocupara ya que no le venía mal un guardaespaldas, es así como el prota aceptando, diría que entonces lo llamaría cuando necesitara un aventón, aceptando aquel sujeto el cual diciéndole que se verían en el centro del valle, vería como el prota se retiraría. Por lo que éste caminando unos centímetros, vería como el sistema le diría el que su equipo necesitaba una reparación, a lo que el prota pensando que debería ir a repararlo, volvería nuevamente a una herrería, en donde viendo cómo reparaban su armadura, pensaría en el anillo que había encontrado, mencionando el que aunque fuera una misión oculta, la condición de activación era muy al azar, preguntándose el qué tipo de condición debería cumplir. Comentando el que había estado buscando pero no había encontrado nada, mencionando el que se sentía estancado, siendo interrumpido por la herrera quien ya tendría su armadura lista, pensando el prota que debería ir con el viejo para decidir su próximo destino, saliendo de la tienda para al ver un grupo de personas preguntarse el que estaba pasando. Notando como una persona golpearía a un sujeto recalcando el que le había dicho que odiaba que las personas llegaran tarde, siendo esto observado por las personas las cuales horrorizadas, comentarían el que el clan Valley siempre estaban en el centro de los problemas. Es así como mostrándonos que estaba golpeando al viejo, este sería detenido por alguien, era el prota quien notando como aquel sujeto estaría confundido, le diría el que a veces pasaban cosas para que las personas llegaran tarde, pero esa no era razón suficiente para golpearlas, de esta manera soltándolo, aquel sujeto exclamaría el que si acaso no lo conocía, comentando el que todos debían hacerle caso ya que ese era el territorio del clan Valley. Respondiéndole el que sí era a él a quien lo hacían esperar, definitivamente los golpearía, preguntándole el prota el que si acaso esa era su excusa, para al responder afirmativamente, aquel sujeto lanzarse recalcando el que si no le gustaba podía comerse su puño, siendo esquivado por el prota, el cual mirándolo, exclamaría el que eso solo era defensa personal, mandando a volar a dicho sujeto, quien perdiendo la conciencia, sería observado con asombro por todas las personas. Acercándose el prota hacia el viejo para al preguntarle el que si acaso se encontraba bien, todas las personas murmurar el que había golpeado al guerrero del clan Valley, escuchándose el grito de un sujeto en el fondo, gritando aquel viejo el que si acaso no lo conocía, preguntándole el cómo se atrevía a golpear a su hijo. Pidiéndole a su guardaespaldas el que lo acabara, a lo que dicho guardia desenvainando su espada, diría él cómo se atrevía a lastimar al joven maestro, atacando rápidamente al prota comentando el que lo haría pagar en nombre de los caballeros del Valle Plateado, no obstante el prota antes de que lo pudiera golpear, invocaría rápidamente su espada, deteniendo dicho ataque, confundiendo a aquel guardia el cual viendo como aquella espada había salido de la nada, saldría a volar gracias al prota. Estrellándose con el sujeto que anteriormente había golpeado al viejo, siendo esto visto por el sujeto de pelo rojo, quien asustado, le ordenaría a su guardia el que se levantara en ese instante, exclamándole el prota el que ahora era su turno, es por esto que todos viendo al prota, se preguntarían el que si acaso él era de la orden de los 14 caballeros sagrados. No entendiendo esto el prota quien sin saber el que pasaba, vería como todos se acercarían comentándole el que por fin habían venido a ayudarlos, gritándole la gente entre lágrimas el que ellos habían tomado la mitad de sus ganancias como impuestos, incluso habían ejecutado gente por no pagar, pidiéndole todos el que lo juzgara, dejando esto pensando al prota el cual sin saber qué era la orden de los 14 caballeros sagrados, optaría por seguirles la corriente. Preguntándole a aquel viejo el que si acaso todo eso era verdad, excusándose dicho sujeto con que solo era en caso de hambruna, gritando el prota el que en ese momento se dirigirían a su mansión para examinarla de pies a cabeza, arrodillándose rápidamente aquel viejo el cual pidiendo perdón, confesaría el que había cometido un gran crimen, suplicándole el que le perdonara la vida. Es así como el prota sintiendo, le diría el que ya que había confesado sus crímenes, no proseguiría con el caso, sin embargo tendría que darles remesa a las personas de ese lugar, respondiéndole dicho sujeto con que lo haría, por lo que escuchándose aplausos y gritos de alegría por parte de las personas de ese lugar, el sistema aparecería comentándole al prota el que su fama había incrementado 2.874 puntos debido a los rumores. Exclamándole el que había completado la misión oculta del tirano de la familia Valley, dándole como recompensa una pista para una clase rara llamada Sborder, siendo la pista el que se dirigiera a Falupe,
Una ciudad que quedaba en la frontera del continente, siendo esto, una ganancia inesperada por parte del prota. Quien pensando el que solo tenía que hacer eso, no sabría que estaría siendo vigilado por alguien, el cual sorprendido diría que hace mucho que no veía una espada grabada, preguntándole a alguien llamado Gire el que si no castigaría a tal sujeto por hacerse pasar por ellos, respondiéndole Gire el que se calmara pidiéndole que recordara el oráculo de Dios, el cual decía que los aventureros los guiarían a un mejor lugar. Además de que aquel tipo les había facilitado el trabajo, preguntándose el qué clase de aventurero era, respondiéndole su compañero el que no lo sabía pero aquel chico era Maus, un aventurero bastante famoso, dejando esto pensando a aquel tipo, el cual suspirando diría que deberían vigilarlo por ahora, es así como el prota viendo un mapa, diría que ya lo tenía planeado, su próximo destino sería la ciudad de Falupe. Mostrándonos como ya allí, el prota buscaría la agencia de clases, cayendo derrotado al piso ya que no había encontrado ninguna pista, preguntando a todo pulmón el cuántos días habían pasado, explicándonos que una clase oculta, a diferencia de las clases regulares, tenían una fuerza enorme o no se tenían conocimientos de estas, comentándonos el que estas solo podían ser conseguidas por muy pocos elegidos. Eran tan raras que no había ningún tipo de información sobre las clases ocultas en la comunidad de Circuit, mencionando el prota el que eso era un hecho ya que ni siquiera pudo conseguir ningún tipo de información del gremio, para al ver un tablero con misiones, decir el que si acaso tendría que buscar en toda la ciudad, por lo que volteando notaría como a su lado se encontrarían dos elfos. Exclamando el que no pensaba encontrarse con elfos ni siquiera en el juego, siendo empujado por un sujeto el cual estaría corriendo de algo, gritándole al prota el que no se entrometiera en su camino, enojando esto al prota ya que él era quien había chocado, gritándole el que ojalá se cayera, explotando este repentinamente, pensando el prota confundido el que se había caído muy fuerte. Para aquel sujeto rodeado de escombros, empezar a buscar su saco de monedas, siendo estas pisadas por un sujeto quien llamándolo estafador, le preguntaría el que si acaso pensaba escapar de él después de estafarlo, siendo esto observado por el prota quien asombrado por la fuerza de aquel tipo, notaría el que aquel sujeto, tenía el mismo anillo que él había encontrado. No obstante aquel sujeto en el piso, se levantaría rápidamente atacando a dicho tipo con una daga, mostrándonos como ante un gran brillo, aquel tipo sería derrotado por el sujeto de capa, muriendo a manos de éste. Para esto al ser visto por todos los presentes, recalcar dicho tipo el que solo había sido una pérdida de tiempo, es así como el prota asombrado, se preguntaría qué tan fuerte era aquel sujeto ya que no pudo ver sus movimientos. Apareciendo el sistema quien le comentaría al prota el que había completado la misión oculta, siendo la recompensa una pista para una clase rara, pensando el prota en esto, por lo que recibiendo su recompensa, el sistema le diría que para obtener la clase rara Sborder, tenía que hablar con el hombre con la túnica negra, es así como el prota viéndolo, se preguntaría sobre dicha clase. Por lo que pasando un tiempo, nos mostrarían a Veidan en un callejón oscuro, siendo perseguido por el prota, quien pensando dentro de sí el que ahora estaba seguro, recalcaría el que aquel anillo era el mismo sello de Hiratin, recordando el prota el que antes Hiratin había dicho Sborder, exclamando el que nadie esperaba que esa pelea lo llevara hacia ese lugar, recalcando el que en verdad sí estaba bendecido por la hipersuerte. No obstante adentrándose en sus pensamientos, perdería de vista a Veidan, preguntándose el dónde se había ido, siendo velozmente agarrado por Veidan, el cual llevándolo nuevamente al callejón, lo tiraría hacia una pared, confundiendo esto al prota, el cual con una espada enfrente, escucharía como Veidan llamándolo rata, le preguntaría el quién se creía para seguirlo, notando como el prota, tendría la estrella de Polurun. Preguntándole Veidan al prota el cómo había conseguido tal objeto, mencionándole el que aquel objeto era mucho más de lo que un bastardo como él merecía, respondiéndole el prota, con que lo había conseguido en una gacha, recibiendo un golpe por parte aquel tipo el cual lo dejaría por debajo de 5% de vida. Murmurando aquel sujeto el que si acaso creía que estaba jugando, exclamando el prota a todo pulmón el que era verdad, había comprado una pieza de ruinas a un anciano en la villa llamada Linduruak, siendo velozmente sostenido por Veidan, preguntándole el cómo se veía aquel viejo, a lo que el prota describiéndolo, dejaría pensando a Veidan, quien soltándolo, diría el que entonces estaba en Linduruak. Es así como sonriendo, Veidan vería como el prota se empezaría a curar preguntándole el quién era el viejo,
respondiéndole Beiran el que era un pez gordo criminal de clase especial, o también conocido como el apostador Laidó, sorprendiendo esto al prota quien no pensaba que aquel viejo podría ser un criminal, contándole Beiran el que le habían encargado rastrearlo ya que él era uno de los 4 misterios del continente Paragan, o también llamada la desaparición de la caballería Langerus. Confundiendo todo esto al prota, enojando a Beiran quien diría el que como no podría saber siquiera eso, mencionando el que el incidente donde la caballería Langerus, una vez llamada la fuerza más poderosa del continente, desapareció después de la guerra, por lo que después de eso un equipo de investigación revisó el área en donde habían desaparecido, siendo lo único que habían encontrado ruinas que aparecieron de la nada. Comentando que aquel collar pertenecía a Polorun, el comandante ejecutivo de la caballería Langerus, pensando el prota el que ya sabía que era un objeto increíble pero no se esperaba eso, siendo observado por Beiran, el cual recalcando el que gracias a que se había recuperado sabía que no era falso, para al sacar sus espadas, lanzarse velozmente hacia el prota para al atacarlo, el prota lograr evadir por poco este golpe. Preguntándole alterado a aquel sujeto el que le pasaba, exclamándole dicho tipo el que si lo eliminaba el collar sería de él, preguntándole el prota el qué tipo de lógica retorcida era esa, pidiéndole Beiran el que fuera bueno y muriera de una sola vez. Mencionando el prota el que planeaba matarlo desde un inicio, asintiendo a esto Beiran recalcando el que los muertos no hablaban, desapareciendo a los ojos del prota, invocando rápidamente el prota a su espada. No obstante Beiran ya se encontraría enfrente suyo, propinándole 2 golpes consecutivos dejando al prota a menos de 10% de vida, alzándose como el ganador de dicha batalla. Sin embargo confundido, se preguntaría el por qué su cabeza seguía en el mismo lugar, pensando el que probablemente se trataba de un inmortal, confundiendo al prota, para Beiran en su espalda, decirle al prota el que ellos se llamaban a sí mismos jugadores, no importándole esto ya que incluso si revivía, solo tenía que encontrarlo una y otra vez para matarlo de nuevo, atacando nuevamente al prota. Pensando adolorido el que solo necesitaba 3 segundos más, comentándole Beiran el que si acaso creía el que solo se quedaría mirando cómo se curaba, atacando al prota con múltiples estocadas, dejándolo esto a menos de 3% de vida, mencionando el prota el que eso estaba mal, su conciencia se estaba desvaneciendo. Escuchándose a una persona repentinamente, la cual murmurando el que un Sborder enterraba la verdad en la espada y juraba su vida a la espada, detendría a Beiran recordándole que las misiones secretas eran de primera clase, sorprendiéndose el prota quien no sabría el que estaría sucediendo en ese lugar. Exclamándole el viejo a Beiran el que a él, quien había filtrado los secretos a los inmortales además de haberse cegado por la codicia y comenzar a actuar como un perro, lo declaraba traidor y le otorgaba pena de muerte instantánea, respondiéndole Beiran a esto llamándolo Robin el que eso no era lo que parecía, pidiéndole que le diera una última oportunidad muriendo a manos del viejo, el cual guardando su espada, diría el que dijera sus excusas en el infierno. Comentando el prota el que lo había matado en un instante, siendo interrumpido por quien le diría que ahora era su turno, ya que al saber demasiado no podía dejarlo solo. Mencionando el prota dentro de sí el que ese bastardo no decía ninguna broma, recalcando el que ese sujeto estaba a otro nivel, preguntándose el prota el que si acaso ese sería su fin, respondiéndose a sí mismo negativamente ya que él había jurado cambiar. Recordándose a sí mismo el que había apostado todo a Circuit, cosa que sorprendería al viejo quien viendo al prota, le preguntaría a el que si acaso se podía levantar de nuevo. Pensando el prota el que una clase oculta no era una oportunidad que se volvería a presentar, incluso si moría y recibía una penalización, necesitaba pelear en ese momento. Mencionándole Beiran el que a pesar de ver las diferencias de niveles todavía estaba decidido a pelear, respondiéndole el prota el que incluso si revivía él lo seguiría persiguiendo, así que estaba decidido a hacer lo mejor que podía hacer por ahora, pensando el viejo el que aquello era una mentalidad increíble, incluso si estaba temblando, había dominado su coraje para poder vivir, recalcando el que incluso entre los Sborders esa clase de personas eran raras. Percatándose en el que el prota tenía aquel anillo, para al verlo de nuevo, exclamar que aquel era un sello de Sborder, tomando rápidamente al prota del cuello, preguntándole él como un mocoso cómo él podía tener eso. Es así como el prota sin poder moverse, le respondería comentando el que lo había recibido después de derrotar a Hiratin. Sorprendiendo esto a aquel viejo, por lo que viéndolo seriamente, lo tiraría al piso murmurando el que no se podía creer que había derrotado a Hiratin,
pero sus ojos le decían el que no mentía. Preguntándole el prota a aquel sujeto si es que acaso Giratin también había sido un esborder, asintiendo a esto el viejo, contándole el que Giratin hace varios años había sido un renegado que traicionó a los esborders y se unió al ejército imperial. Incluso si en ese momento los esborders se habían fundado, ya no había nadie quien pudiera rivalizar con el ejército imperial. Por lo que esa era la razón de que Giratin tuviera aquel sello, disculpándose el prota por haberse encargado de él, ignorando esto el viejo ya que alguien eventualmente tendría que hacerlo, pero eso no significaba que lo dejaría vivir, ya que él se había enterado de la misión, dándole solo dos opciones, siendo la primera de estas el morir dolorosamente cada vez que reviviera, o llenar el hueco dejado por aquel bastardo muerto y trabajar junto a ellos. Pidiéndole el viejo llamándolo inmortal el que escogiera, intentando agregar más cosas siendo interrumpido por el prota quien feliz, exclamaría el que quería trabajar junto a ellos, dejando en ridículo a aquel viejo quien sin pensarse el que respondería tan rápido, diría el que ni siquiera lo había dudado, pensando el que eso era tan ridículo como que Bellica la deidad del sol temblara de frío. Es así como suspirando, tomaría al prota del hombro recalcándole el que todavía no sabía si podía convertirse en esborder, pero esa era su maldita bienvenida, golpeando rápidamente al prota, el cual confundido, se desmayaría siendo lo último que vería, a aquel viejo sonriendo, mostrándonos como despertando, vería al sistema comentándole el que había desbloqueado una nueva ubicación siendo esta, el santuario. Mostrándonos como tiempo después, el prota se encontraría en una clase de entrenamiento, para al lanzarse, lograr tener un choque de espadas con Kea, la cual acorralando al prota, le preguntaría si es que acaso creía poder ganarle en una batalla 1 contra 1, empezando a golpear múltiples veces al prota, quien tratando de contraatacar, vería como Kea lo esquivaría, pensando el prota el que su velocidad y técnicas estaban muy por encima de las de él. Mencionando el que no esperaba menos de las primeras estudiantes del maestro, a lo que Kea viendo al prota, le pegaría una estocada exclamando el que había dejado una apertura, lanzando al prota al piso, el cual adolorido, vería como Kea lo ayudaría a levantarse, mencionándole el que no era malo pero tenía camino por recorrer, por lo cual suspirando, el prota diría el que en la próxima le ganaría. Mostrándonos como en la vida real, el prota escucharía como su mamá confundida le preguntaría el que era todo eso, respondiéndole el prota con que podía tomarlo, recalcándole el que $4,000 era mucho dinero, pidiéndole que fuera honesto con ella preguntándole si es que acaso había conseguido ese dinero de algo turbio, comentando el prota el que no era así, ya que aquel dinero lo había estado guardando por mucho tiempo. Preguntándole su mamá el porqué de hablar tan formalmente con ella, respondiéndole a esto el prota con que estaba ocupado así que colgaría, recordándole que podía usar ese dinero como quisiera, asintiendo a esto su madre, por lo que el prota cansado, se preguntaría el cuál sería el entrenamiento infernal de ese día. Contándonos el que hace unos cuantos días había despertado en la organización mercenaria llamada los Esborders, quienes eran personas que juraban lealtad a la diosa de las espadas Adiat, además de ser una pequeña organización mercenaria élite que tomaba misiones internacionales y Robin, quien lo trajo allí, se presentó como uno de los 10 maestros, el cual le preguntó si es que acaso querría ser un Esborder, cosa que él respondió afirmativamente pensando el que había sido el destino. Pero no pasó mucho hasta que se arrepintió de tomar esa decisión, explicándonos que el intenso entrenamiento había continuado a tal punto en el cual se preguntaba sobre cuál era la razón por la que los Esborders eran una pequeña organización élite, mencionando el que además de entrenar ya que muchas de las misiones que tomaban eran misiones nacionales, tenían que adquirir conocimiento de cada país, pero esto no era fácil. Recalcando el que la única razón por la cual había podido soportar todo eso, era gracias a Kea, si no fuera por ella, probablemente habría decidido rendirse en convertirse en Esborder y incluso un jugador de circuit, mostrándonos como ya en el presente, Kea le preguntaría al prota en qué pensaba, respondiéndole el que solo estaba sorprendido de que finalmente podría ir a una misión oficial. Mencionando Kea el que aunque estuviera emocionado no debía revelar su misión, respondiendo el prota a esto con que ya que ahora era un Esborder oficial conocía las reglas. Pidiéndole el que no estuviera nervioso y regresara con vida, asintiendo a esto el prota con que se verían en el santuario, a lo que viendo cómo se marchaba, el prota exclamaría el que era hora de regresar a Asparagan.
Para ya allí, el prota explicarnos el que gracias a que había completado exitosamente el entrenamiento se había convertido en un Sborder, y como prueba de ello había obtenido un anillo de rango único llamado sello de Sborder, comentando el que para completar su misión de rango S había regresado a Asparagan, siendo ésta el que investigara la fuente del fenómeno sobrenatural en el lejano oriente de Asparagan, siendo ésta solicitada por los 14 caballeros sagrados. Mencionando el que había regresado ya que las aeronaves del muro nevado se encontraban allí, pensando mientras caminaba el que los jugadores parecían haber incrementado, además de que muchos tenían equipamiento muy lujoso. Notando el que además era demasiado casual ir a cazar trolls, pensando el que hace unos meses todos estaban farmeando slimes solo para intentar conseguir equipamiento de rango mágico, comentando el que el nivel promedio de ese lugar parecía haber incrementado, siendo interrumpido por los gritos de una persona, la cual malherida, pediría a todo pulmón el que alguien lo ayudara, mencionando el que le habían robado todo el equipamiento que había recolectado en el campo de caza de Bellenco. Exclamándole el que le habían pedido que les llevara dinero si es que lo quería de regreso, murmurando todas las personas el que los sujetos que habían controlado ese lugar habían sido el gremio número 1. Exclamando todos el que esas personas solo estaban equipadas con objetos mágicos, sintiendo todos lástima por aquel chico ya que no podría recuperarlas de nuevo, cosa que dejaría pensando al prota. Dirigiéndonos hacia el campo de caza de Bellenco, en donde unos sujetos comentando el que solo los del gremio número 1 podían pasar, escucharían como todos se quejarían, a lo que un sujeto preguntándole a un chico si es que acaso había traído el dinero, vería como éste no le respondería, enojando esto a aquel sujeto, el cual viendo como el prota aparecería repentinamente, escucharía como éste les preguntarían el quiénes eran para apoderarse de un campo de caza público. Respondiéndoles estos sujetos con que eran miembros del gremio número 1, pidiéndole estos el que se largara de ese lugar si no quería tener problemas. Respondiendo a esto el prota con que incluso después de haber monopolizado el campo de caza público se habían atrevido a amenazarlo, preguntándoles el que tan bajo podrían caer, llamándolos asquerosas escorias de tierra. Por lo que el sujeto de enfrente suyo atacándolo, sería rápidamente derrotado por un golpe del prota, mandándolo esto a volar varios metros atrás, pidiendo un sujeto de pelo amarillo el que fueran tras del prota, comentando el sistema el que el gremio número 1 había expresado hostilidad hacia él, pensando el prota el que ni siquiera tendría que sacar arma para lidiar con esos sujetos, empezando a eliminar uno por uno enfrente de sus compañeros. Los cuales pensando que el prota era muy fuerte, le preguntarían el quién era, notando como éste tomando a uno de sus compañeros por el cuello, respondería comentando el que solo era un jugador común y corriente. Asustando esto a aquellos sujetos los cuales sin saber qué hacer, serían interrumpidos por un sujeto, para estos al voltear felices, presentarnos al capitán ejecutor del gremio número 1, él era, Zuxa, recalcando los sujetos que habían perdido contra el prota el que estaba acabado, ya que su capitán Zuka, era un ranker, asombrando esto a todos ya que además de ser un ranker, tenía una medalla de bronce lo cual lo clasificaba como una de las 9000 personas con mejor clasificación. Comentando el prota el que mientras entrenaba, varias cosas cambiaron en Circuit, mencionando el que uno de los temas más populares era la clasificación, hace solo 3 meses la clasificación determinaba qué tan famoso eras. Pero un gremio de información empezó a registrarlo oficialmente, es así como Zuxa enojado, les preguntaría a todos si es que acaso no sabían que el gremio número 1 tenía 7 rankers. Exclamando el que estaban atrasados en el cumplimiento de la cuota para entregar los suministros, ordenándoles a todos el que se dispersaran si no querían que llamara a los guardias por perturbar su negocio. Para al señalar al prota, decirle el que tendría que compensarlos por golpear a sus hombres, recibiendo velozmente un golpe por parte de éste. El cual invocando su espada, le pediría a aquel sujeto que llamara a todos incluyendo a su gran compañía, por lo que terminando de invocar a su espada Sarma, recalcaría el que quería que todos vieran cómo volvía a pedazos su negocio, empezando a eliminar a cada uno de los esbirros de aquel sujeto, muriendo estos instantáneamente, siguiendo el prota múltiples veces para al ver a los últimos, estos empezar a huir del prota. Por lo que suspirando, el sistema le diría el que el dirigible saldría en 10 minutos, pensando el prota el que se había concentrado tanto en eso que había olvidado la misión, retirándose de ese lugar mientras escuchaba los agradecimientos por parte de las personas, mostrándonos como ya en el dirigible del amanecer veluce, el prota estaría impactado por las grandiosas vistas de ese lugar.
Siendo interrumpido por un sujeto, el cual preguntándole si es que acaso estaba en ese lugar para la misión escucharía como el prota le respondería afirmativamente, notando como aquel sujeto también tenía el sello de los Sworders, para al presentarse mencionando el credo de la espada, ver como este último también haría lo mismo, percatándose el prota como este tendría una clase de aura. A lo que confundido, activaría su habilidad única llamada visión, la cual le permitía ver el nivel y el nombre de otra persona, exclamando el prota mientras lo veía, el que al parecer era de nivel 91, quedándose un poco perplejo ya que éste no lo aparentaba. Comentándole el que no se esperaba encontrar un espadachín por esos lugares, mencionándole aquel tipo el que se llamaba Caloir y era un espadachín de Lapsvan, respondiéndole a esto el prota presentándose como Maus, recalcando el que venía de Asparagan, escuchando como Caloir murmuraría el que algo importante debería estar pasando en el norte, confundiendo esto al prota, preguntándole Caloir el que por qué pensaba que guerreros tan importantes vendrían a esa misión. Exclamando el que él iría a verlos preguntándole al prota el que haría él, recalcando el que lo acompañaría, es así como entrando a una habitación, el prota se sorprendería por lo lujoso de ese lugar, pidiéndole Caloir el que lo siguiera, comentándole el que ya habían llegado, recalcando Caloir el que allí se encontraban 5 de las personas más fuertes del continente. Sorprendiendo esto al prota, presentándonos al mercenario de triple rango llamado Aurora el cual de nivel 201, se preguntaría el que si acaso él sería quien se uniría a la misión de ellos, recalcando su compañera llamada Yvonne de nivel 217 el que se veían muy débil. Mencionando Gire uno de los miembros de los 14 caballeros sagrados de nivel 186 el que aquel chico estaba bendecido con la bendición del inmortal, siendo el que se encontraría a su lado otro miembro de los 14 caballeros sagrados de nivel 155 llamado Seer. Para el prota al verlos, preguntarse el que si acaso lo conocían, para el viejo enfrente suyo recalcar el que había escuchado que un aventurero se había convertido en espadachín, presentándonos a Gon un maestro de la espada de nivel 244 el cual comentando que por fin se veían en persona, sorprendería al prota quien abrumado. Nos explicaría el que las personas que manejaban la espada tenían diferentes clasificaciones, siendo estas espadachín, maestro y maestro de la espada. Siendo este último considerado como el objetivo final de los espadachines estando en el pico de la esgrima, exclamando el prota dentro de sí el que entonces él era el legendario maestro de la espada, arrodillándose presentándose y diciendo el credo de la espada para al pensar el que era un grande entre los grandes, ver cómo su compañero haría lo mismo, siendo mirados por aquel sujeto, cosa que los haría ponerse alerta. Es así como aquel viejo riéndose, les pediría el que no se acobardaran frente a un maestro de la espada, comentando el que el futuro de las espadas era brillante, recibiendo el prota repentinamente un logro oculto por conocer por primera vez a un maestro de la espada recibiendo 2 puntos en cada atributo, emocionando esto al prota quien asombrado, se preguntaría qué tan fuertes serían las personas de ese lugar. Pensando el que era normal el que la misión fuera de rango S teniendo a todos esos monstruos participando, siendo el prota interrumpido por un altavoz, el cual presentándose como el capitán del dirigible, les informaría el que la nave muy pronto terminaría su viaje, recalcando el que aunque acabara estaba seguro de que aquello sería un nuevo comienzo para todos. Es así como finalizando aquel mensaje, Gon mencionaría el que discutirían los detalles en Langeru, retirándose de aquel lugar, mostrándonos como ante esto, la misión del prota subiría a rango S. Dirigiéndonos rápidamente hacia el norte del Angnaso también llamado, terraplenes de la muralla de nieve, en donde todos en una reunión se preguntarían el porqué de que la misión subiera de rango, recalcando el viejo el que eso haría que cancelaran la misión, murmurando Aurora el que eso sería lo mejor ya que ellos morirían si iban a ese lugar. Preguntando Yvonne la razón de que la misión subiera de rango, respondiéndole Gire a esto el que según la carta, era porque habían identificado la fuente de lo sobrenatural, confundiendo esto al prota, exclamando Gire el que el rayo rojo también estaba causando daños en Lang del continente oriental, en Oli del continente mágico y allí en Langeru, comentando que estaba equivocado al pensar el que el experimento mágico en Olu había causado un cambio climático, pero no era así. Recalcando el viejo el que aquel rayo rojo solo podría venir de Garnas, es así como asintiendo a esto Gire. Diría el que no estaba seguro como pero la especie de clase catástrofe número 17 que salió del continente desconocido, o también conocido como el dragón antiguo Garnas, ahora estaba en Lagnas, sorprendiendo esto a todos.
Para en medio de esto, Aurora preguntar el cuál era la paga, respondiéndole Hire el que le daría 50 monedas de hormachón del banco Arantis, alegrando esto a Aurora recalcando Yvonne el que necesitaría algo más que dinero, escuchando cómo Hire le propondría la preocupación por el comercio de alimentos entre Asparagan, notando cómo esto satisfacería a Yvonne. Preguntándole Hire al viejo el que sería lo que pediría, pensando el que honestamente no sabía lo que querría, respondiéndole el que no le importaba la compensación, con la condición de que aquellos sujetos se unieran a su equipo, es así como llegándole una notificación al prota, no creería el que aquel tipo lo invitara a su grupo. De esta manera ya en Langeru, nos dirigiríamos a la posada Dragón Dormido en las Nieves, en donde presentándonos a Cire un miembro de la 14ª división, lo saludaría en nombre de Bellica y Beluce, respondiéndole el viejo a esto el que no debía ser tan formal, pensando el prota el que si acaso era miembro de los hermanos que habían sido enviados por adelantado, siendo el nivel de 177. Para ya todos preparados para discutir sobre los detalles, Aurora preguntar el cuál era la situación, comentándole Cire el que el rayo rojo se había apagado, murmurando el viejo el que ahora era un buen momento para atacar. Asintiendo a esto Aurora quien planearía adelantarse para bloquear tantos ataques como pudiera, mencionando Gon el que le cedería la delantera para llevar a sus Sworders en la retaguardia. Exclamando Yvonne el que le ataría las piernas a aquel dragón, escuchando cómo Hire acompañaría al viejo en el ataque mientras Ser los apoyaría con su magia, es así como todos ya preparados. Escucharían como Cire comentaría el que lanzaría una lanza para que pudieran gelificar cerca de Garnas sin ser descubiertos, mencionando el viejo a todo pulmón el que todos siguieran el plan. Para tiempo después, mostrarnos al prota el cual en medio de una tormenta de nieve, mencionaría el que no podía ver nada, por lo que escuchándose un gran estruendo atrás de él, el prota mirar el que había pasado, pensando el que aquel ataque había sido gracias a que Garnas había agitado sus alas, recalcando el que tenía un gran poder, siendo interrumpido por Caloir quien le pediría que se apurara, empezando estos últimos a reunirse con el grupo. Es así como todos listos prepararse para iniciar, por lo que Cire conjurando un gran hechizo, golpearía su bastón contra el piso formándose una gran onda expansiva, sintiéndose aquel lugar más silencioso, pensando el prota el que aquella habilidad había sido tan poderosa que incluso había hecho que todo su cuerpo empezara a temblar, escuchando cómo empezaría a cantar, siendo acompañado por Ser quien junto a él, empezarían a emanar una clase de luz sanadora. Informándoles el sistema el que ya que habían escuchado aquel canto se habían activado bufos, siendo estos el que recuperarían 583 puntos de vida por segundo, y sus ataques aumentarían un 34% durante 7200 segundos, por lo que el prota impresionado, diría el que su cuerpo rebosaba de poder. Comentando el que aquella habilidad era la cúspide de un partidario, siendo interrumpido por un gran estruendo en su espalda, exclamando el prota el que aquel sonido era de Garnas, a lo que Gon sacando su espada, murmuraría el que ese bastardo vendría por su cuenta, recalcando a todo pulmón el que se prepararan, es así como todos sacando sus armas, se prepararían para el ataque. Pensando el prota el donde aparecería, para algo al aterrizar a su espalda dejar a sin palabras, el cual volteando, se preguntaría si acaso eso era un dragón. Por lo que cargando un gran ataque, sorprendería al prota, el cual siendo aturdido por un gran rugido, se preguntaría el porqué de que sus piernas no respondieran, por lo que viendo cómo aquel dragón estaría dispuesto a atacarlo, se preguntaría el que si acaso moriría, mirando cómo aquel dragón lo atacaría con una gran llamarada, la cual a punto de carbonizarlo, sería detenida por Aurora. El cual llamando al prota idiota, le preguntaría el por qué no se movía, pidiéndole que fuera a la retaguardia, para aquel dragón deteniéndose gracias a una cuerda, escuchar cómo Yvonne le pediría el que se callara, siendo esto una buena oportunidad para atacar. De esta manera Gon y Hire preparados, atacarían múltiples veces a aquel dragón, es así como viendo que sus ataques no eran tan efectivos. Gon diría el que lo único que podían hacer por el momento era comprar un poco de tiempo. Pensando el prota el que entonces así se veía una jugada del grupo con las personas más fuertes, para aquel dragón al desatarse, el viejo exclamar a todos que se prepararan, mostrándonos como Aurora cargando su escudo, empezaría a devolverle a aquel dragón las llamas con las que los había atacado, recibiendo como respuesta de Garnas un contraataque, a lo que mostrándonos como ambos ataques chocarían, Garnas parecería tener la ventaja.
De esta forma Ser y Sire en la retaguardia empezarían a conjurar un hechizo, siendo este un debuff para Garnas, quien con un círculo mágico arriba, obtendría un debuff de deflación, logrando este debilitarle todas las estadísticas durante 7200 segundos, es así como Aurora con la ventaja, lograría superar a Garnas, el cual siendo atacado con sus propias llamas, se debilitaría con aquel ataque. Escuchando como Aurora diría el que era demasiado fuerte, siendo observado por el prota quien notaría que su nivel había aumentado significativamente, recalcando el que al igual que Giratin los NPCs podían incrementar sus niveles solo equipándose en sus armas, de esta manera aquel dragón preparado para retirarse, vería como todos tratarían de detenerlo. Siendo atacado por una clase de planta gigante, la cual logrando atraparlo, nos mostrarían que aquella era la arma de Yvonne la cual con un incremento de nivel, recalcaría a todo pulmón el que no aguantaría mucho tiempo, pidiéndole Gire el que lo sostuviera hasta que conjurara un hechizo en el aire, por lo que apareciéndole unas alas, sería observado por el prota quien se sorprendería por tal habilidad, exclamando Caloir el que era el momento para atacar mientras todavía seguía atado. Asintiendo a esto el prota, el cual atrás de se dirigiría rápidamente para atacarlo, sin embargo aquel dragón viéndolos, los golpearía rápidamente, logrando estos bloquear el ataque por muy poco. Pensando el prota el que aunque parecía una oportunidad perfecta, aquel dragón sabía que ellos lo atacarían, siendo observados por escuchando el prota como aquel viejo llamando los Sporders, recalcaría el que estaban muy rígidos, comentando el que estaba bien incrementar la velocidad de salto para aumentar el poder de sus espadas, sin embargo la esencia y deber de un Sporder era el de desarrollar la esgrima. Mostrándoles el que esa era la esgrima que debían alcanzar, atacando a aquel dragón con un corte a larga distancia, el cual perdiendo la conciencia, caería rápidamente al suelo. Recalcando el prota el que aquel sujeto era increíble, su nivel estaba en 388 sobrepasando por mucho el de Garnas, además de estar en la cima de las espadas, mencionando el prota el que pareciera que estuviera mirando un ejemplo de cómo ser Sporder. Exclamando el viejo el que esa era una buena oportunidad, siguiendo esto Sagón, recalcando el prota el que no podía irse sin siquiera hacer nada, empezando a ser cubierto con una clase de aura azul, siendo esto observado por el viejo, el cual mirando al prota, pensaría el que al parecer un chico con un futuro prometedor se había unido a ellos. Mostrándonos como lanzándose hacia Garnas, lograría finalmente acertarle un golpe, el cual siendo visto por trataría de usar su cola para atacarlo, por lo que el prota a punto de morir, escucharía como el viejo enfrente de él le pediría el que no se excediera ya que, todavía era un principiante, lanzándose velozmente hacia Garnas, el cual recibiendo un golpe de lleno por parte del viejo, vería que aquello había sido un golpe crítico. Sorprendiendo esto al prota el cual pensando que ese era realmente un maestro de la espada, escucharía como el viejo se preguntaría si es que acaso eso era suficiente, para arriba de ellos. Gire pedirles a todos el que se alejaran de Garnas, a lo que todos acatando dicha orden, nos mostrarían como arriba de aquel dragón, Gire estaría preparando un gran hechizo, gritando a todo pulmón a Aurora el que se hicieran atrás de él. Es así como todos preparados para el impacto, verían como Gire lanzaría aquella espada gigante de rayos, logrando darle a Garnas, el cual envuelto en una gran explosión, perecería ante tal ataque. Preguntándose el prota el que si acaso habían ganado, sin embargo notando algo, el prota se preguntaría si es que acaso ese era el núcleo de Garnas, mirando a todos sus compañeros pensando el que si acaso eran incapaces de ver el núcleo porque eran NPCs, para al quedarse en silencio, escuchar como Yvonne diría el que la incursión había acabado. Explicándonos el que de esa manera habían terminado la feroz batalla contra Garnas, en la cual el prota había podido subir 25 niveles en un instante, Aurora se retiró de ese lugar apenas obtuvo su recompensa, y Yvonne llamó a gente de su caravana para que empezaran a desmantelar el cuerpo del dragón para retirarse justo después de tomar los restos de la batalla, mostrándonos como de regreso al presente. Gire nuevamente les agradecería a Gon, Caloir y al prota por colaborar con la incursión. Exclamando el viejo el que lo mejor que pudo obtener de ese lugar era haberse encontrado con dos Sporters con mucho talento, afirmando esto Gire con una sonrisa, por lo que tiempo después, el viejo se centraría en el prota y Caloir, notando cómo estos se arrodillarían ante él diciendo el credo de los Sporters, exclamándoles el que un día sus espadas llegarían al mundo en el que ellos vivían, mencionando el que cuando eso pasara, él los estaría esperando con los brazos abiertos.
recalcando el que esperaba verlos de nuevo, retirándose de aquel lugar. Es así como ya solos, Caloir diría el que tenía unos asuntos que atender, así que también se iría, despidiéndose del prota, el cual ya solo, procedería a ver a su espalda, pensando el que estar solo en ese lugar hacía parecer que nada nunca ocurrió allí, notando repentinamente un brillo morado, mencionando mientras se centraba en el núcleo de Garnas el que debería encargarse de él lo antes posible. Murmurando el que no sabía si estaba bien monopolizar el núcleo cuando no había hecho nada, pero no podía darse el lujo de ser quisquilloso, ya que para poder acercarse a la verdadera fuerza necesitaba más poder, abriendo aquel núcleo el cual soltando una gran luz, sorprendería al prota, quien anonadado, vería cómo dicho núcleo soltaría una armadura completa junto a una espada. Preguntándose el prota el que era esa espada, por lo que a punto de tocarla, nos mostrarían el que aquella espada llamada el esgrima de Atoria sería de rango legendario, anonadando esto al prota, el cual viendo como una ventana aparecería enfrente suyo, vería como todo el equipamiento enfrente de él era de rango legendario, adquiriendo múltiples pasivas gracias a que tenía todo el set completo. Es así como sonriendo incrédulamente, el prota se preguntaría si eso era real. Mencionando el prota el que si acaso se encontraba en una clase de show de bromas, recalcándonos el que el contenido del núcleo de Garnas era tan increíble como lo era él, aquello no solo era un set legendario, sino que además eran superiores a los objetos de rango único, exclamando el prota, el que terminó volviéndose la primera persona con un set legendario en Circuit. Dirigiéndonos nuevamente con Hiyun, la cual saludando a todos, les preguntaría el que si acaso se habían enterado de las publicaciones del gremio de información, exclamando el que habría una guerra de rankers en todos los continentes, y aunque hasta el momento las clasificaciones se asignaban arbitrariamente basándose en los criterios de los usuarios que estaban registrados, el gremio de información había optado por esto para poder medir con más precisión en el futuro. Recalcando Hiyun el que se les darían misiones especiales a los clasificados en el juego de nivel nacional, por lo que si se creían capaces, podían venir a la plaza de Asparagan, mostrándonos como el prota el cual descansando, pensaría el que después de decidirse en fortalecerse para Circuit, había salido todos los días a correr para poder desarrollar resistencia para aguantar más tiempo en el juego. Mencionando el que después de volver al mundo real, había empezado a sentir mareos que normalmente aparecían después de jugar mucho tiempo, además de sufrir una sensación a la que era muy difícil adaptarse, murmurando mientras miraba el cielo el que Circuit, el juego que había empezado para cambiar su vida, empezaba a parecerse más a la vida real. Sin embargo, su versión allí le permitía ganar una increíble cantidad de dinero a diferencia del que podía conseguir en la vida real. Por lo que decidió tomárselo más en serio y cambiarse a sí mismo, preguntándose el que si acaso debería solo mirarlo como un juego, empezando a mirar a todas las personas a su alrededor, comentando el que si no fuera por el juego él estaría viviendo una vida normal como ellos, negándose a esto rápidamente ya que él, probablemente estaría sufriendo por dinero. Recalcando el que era divertido pensar que todavía tenía ese tipo de preocupaciones, retirándose de ese lugar, murmurando el que mejor volvería a donde pertenecía, para allá dentro de Circuit. El prota mencionar que había confiado su armadura a la herrería, por lo que debía reportarlo al santuario, observando una clase de callejón pensando el que nadie lo notaría allí. En donde abriendo su inventario, sacaría su ítem legendario, recalcando mientras lo sostenía el que al parecer no había sido un sueño, para al sentir una clase de sensación extraña, el prota empezara a retorcerse gracias a un calor inimaginable, emergiendo una clase de luz de aquel callejón, por lo que el prota mareado, recalcaría el que le dolía la cabeza, informándole el sistema el que había adquirido las habilidades de la espada Atoria. Apareciéndole múltiples habilidades al prota, quien sorprendido, diría que había adquirido una pasiva, mencionando el que de esa forma trabajaban las mecánicas, para al escuchar una clase de ruido, el prota sentir la presencia de una persona, percatándose de que solo se trataba de un aventurero común y corriente, recalcando el que solo estaba usando una esfera de cristal de comunicación, para al pensar en sus amigos, decir el que no le vendría mal comprarse una. Para ya hecho esto, el prota comentar el que había reparado su armadura y había comprado una esfera de comunicación, murmurando mientras sacaba una piedra de teletransportación el que lo único que tenía que hacer era regresar al santuario de Asparagan, mostrándonos como el prota en otro lugar, escucharía como una azafata le preguntaría por su destino, respondiéndole el prota con que le gustaría ir a la caravana Bin.
para al entrar al dirigible, el prota pensar en que solo le habían dejado una nota mientras que él había ido hasta el santuario, preguntándole una persona a su espalda el porqué de haberse tardado, mencionando que a él que realmente la había hecho esperar, por lo que el prota feliz le preguntaría si es que acaso iba a venir con él, asintiendo a esto Kea comentándole el que aquello era una misión grupal. Es así como ya en la caravana Bin, el prota se sentiría agotado ya que ese lugar estaba mucho más lejos que Langeru, pidiéndole Kea el que mirara hacia ese lugar, explicándole que ese era el rascacielos de la caravana Bin. Lugar en donde se comerciaba cualquier cosa, respondiéndole a esto el prota el que era fascinante, siendo interrumpido por alguien, el cual dándoles la bienvenida, se presentaría como Russell, el jefe plateado el cual había sido enviado por el gremio de información, mencionando el que actualmente estaban pasando por el piso 81 de la caravana, informándoles el que de las plantas 80 a las 90 eran instalaciones de alojamiento. Mencionando el que ellos se quedarían en el piso 88 o también llamada la habitación Furnice, a lo que Kea viéndolo, diría que él debía ser la persona que su maestro había enviado, siendo observada por Russell, el cual asintiendo a esto, diría el que les contaría el resto apenas llegaran a sus alojamientos, para ya allí Russell cerrar la habitación. Mencionando el que él hablaría primero, comentándoles el que desde ese momento, las palabras que él decía tenían el mismo peso que las del maestro Robin. Asintiendo a esto Kea y el prota los cuales se arrodillarían diciendo el credo de la espada. Sacando Russell un papel, mencionando el que repentinamente se les había asignado una misión a ambos al mismo tiempo, por lo que la orden tenía que ser de esa forma comentándoles el que en la actualidad, un arma que no debía estar presente y no debía pasar a otro, llamada las hojas de música de Ulises número 7 a la 14, fueron introducidas de contrabando en la caravana Bin, sorprendiendo esto al prota. Exclamando Russell el que se decía que aquel artículo se pondría en venta pronto en la casa de subastas, situada en la planta superior de la caravana, informándoles el que la caravana Bin estaba dirigida por los comerciantes, así que nadie, ni siquiera ellos, tenían derecho a llevarse en un artículo que haya entrado a la caravana, por lo que la misión de ellos era obtener con éxito el artículo de la subasta, sorprendiendo esto a Kea y el prota. Explicándoles Russell el que Kea participaría en la casa de subasta disfrazada de Arjan Marie, una aristócrata, y el prota participaría a la subasta disfrazado de su caballero acompañante, Maxim. Es así como ya todo listo, veríamos como dentro de la subasta, un mayordomo daría la llegada a la señorita de la familia Ariane, entrando ésta en la subasta, para al llevarse todas las miradas de las personas de ese lugar, el prota pensar el que solo la miraban a ella. Para al mostrarnos a Kea, el prota exclamar el que para participar en la subasta, tenían que volverse en parte de la reunión social, recalcando el prota el que era un gran comienzo, para estos al ser interrumpidos por alguien. Esta darles la bienvenida presentándose como Akasit con rame de la familia Akasit, recalcando el que si no era mucha molestia, podrían sentarse con ellos. Es así como Kea asintiendo a esto, pasaría a seguir a Akasit, escuchándose risas entre todos los presentes, cosa que no entendería el prota. A lo que ya en la mesa, Akasit le daría la bienvenida a Kea llamando a su familia Ariak, respondiendo sus hermanas entre risas el que no podía llamarla de esa manera, cosa que enojaría al prota, disculpándose Akasit rápidamente mencionando el que se había confundido al pensar que lo más amable sería hablar con el dialecto de Perip. Recalcando el que Perip era famosa por sus uvas, preguntándole el que si acaso la familia Ariane también tenía un viñedo, asintiendo a esto Kea contándoles el que tenían un vasto viñedo, preguntándole las hermanas de Akasit el que si acaso su familia había conseguido la nobleza a través de la agricultura, comentando la chica a su lado el que la familia de ellas tenía un largo historial de mujeres que hacían encantamientos en la realeza, mezclando poder con magia y objetos. Murmurando su hermana el que la familia Ariane definitivamente necesitaba poner más esfuerzo, además de que aquella era mitad elfo, comentando el que no se podía imaginar el que se sentía verse como los esclavos que estaban a la venta en el piso más bajo de la caravana Bin, sorprendiendo esto incluso a su hermana, mencionando el que se preguntaba el porqué de que el choker de su cuello se encontrara al revés, exclamando el que solo era falta de elegancia. Pidiéndole roce a su guardaespaldas el que si acaso podía arreglarlo, el cual asintiendo afirmativamente enfrente de Kea, diría el que esperaba que no lo culpara por nada ya que solo, estaba cumpliendo órdenes, siendo velozmente detenido por el prota, el cual haciendo arrodillar al guardaespaldas de Akasit,
le preguntaría él cómo se atrevía a ponerle sus sucias manos sobre ella, preguntándole el que si acaso deseaba morir. Cosa que sorprendería a todas las hermanas de la familia Acasit, las cuales escuchando como Kea se reiría, les preguntaría a estas el que si acaso todos los caballeros de la familia Acasit eran tan inútiles como aquel sujeto. Enojando esto a las hermanas Acasit, las cuales indignadas, escucharían como Kea llamándolas insolentes, les exclamaría el que aquella noble que estaba enfrente de ellas planeaba resolver la situación obedeciendo honorablemente las leyes de los nobles debido a los insultos que le dijeron, así que ella, Marí de la familia Ariane, había recibido un insulto por parte de la familia Acasit, por lo que los desafiaba a un duelo de caballeros por el honor de ambas familias. Preguntándole al prota llamándolo Maxim el que si acaso estaba listo, asintiendo a esto el prota recalcando el que él era el caballero de las flores de la familia Ariane, sacando su espada de rango legendario, exclamando el que traería la victoria por el honor de su familia. Es así como ya todos enterados sobre esto, dirían el que el caballero de la familia Acasit no era un oponente fácil, pidiéndole una de las hermanas Acasit a su caballero el que protegiera el honor de su familia, presentándose este como Orb, caballero de Acasit Rame, el cual pelearía por el honor de su familia. Pensando el prota el que solo era de nivel 32 por lo que no era demasiado, desapareciendo Orb, el cual propinándole un golpe horizontal al prota, notaría como éste lo esquivaría, a lo que el prota sosteniendo el mango de su espada, le respondería a esto con que era demasiado lento, devolviéndole aquel golpe con mucha más potencia, para al desmayarse gracias a aquel golpe, Orb caer a manos del prota. Sorprendiendo esto a todos los presentes, los cuales boquiabiertos porque había terminado la pelea de un solo golpe, escucharían como Rame Acasit llamaría a todo pulmón al doncel pidiéndole que acabara rápidamente con el prota, es así como este apareciendo diría que la orden de la señorita Rame era castigarlo en ese lugar, apareciendo rápidamente atrás del prota. Por lo que a punto de provocarle múltiples estocadas, el prota voltearía rápidamente, deteniendo todas las estocadas con su espada, sorprendiendo esto al doncel el cual sin saber qué estaba pasando, escucharía como el prota enfrente de él le preguntaría si es que acaso había terminado, siendo llamado monstruo por doncel, el cual cayendo junto a su compañero, serían observados con asombro por parte de todos los presentes. Quienes viendo como Kea se acercaría al prota, escucharían como éste exclamaría el que ella, Ariane Marie estaba profundamente decepcionada de Rame y de la reunión social ya que ella era la anfitriona, recalcando el que mostrar esa actitud, burlarse y despreciar a una familia que vivía lejos de la capital, sin mencionar los múltiples prejuicios, la habían decepcionado. Comentando el que esperaba que aquella reunión social pudiera recibir cálidamente a nobles de otros países en el futuro, mencionándoles a todos el que no olvidaran el que la caravana Bin era el lugar en donde todas las culturas del mundo venían a comunicarse y intercambiar, escuchándose múltiples aplausos de algunos nobles, los cuales harían que muchos más se les unieran, formándose una gran ola de aplausos hacia Kea y el prota. Para a lo lejos, alguien recalcar el que finalmente había llegado, por fin había llegado el momento que tanto había esperado, por lo que riendo atrás del prota diría que por fin había llegado Maus. De esta manera mostrándonos la caravana Bin, alguien diría el que aquel era el comienzo, por lo que pasándonos con Kea esta diría el que la iglesia se había derribado, recalcando el que el verdadero objetivo era la casa de subastas, siendo observada por el prota el cual mirándola fijamente. Escucharía como ésta le preguntaría el porqué de que la mirara de aquella forma, respondiéndole el prota a esto el que había quedado impresionado por su actuación, murmurando Kea el que eso ya lo había experimentado. Preguntándole el prota emocionado el que si acaso era una noble, respondiéndole Kea el que solía ser una esclava de nobles, dejando esto sin palabras al prota. Mencionando Kea el que había llegado a conocer sus comportamientos y pensamientos de forma natural, y ya que ella era medio elfa y esclava, tenía muchas ganas de matar a todas las personas que se encontraban allí, pero ahora ella era Soté, ya que Kea, quien había sufrido como semielfo, estaba muerta, respondiéndole a esto el prota con que lo sentía mucho, disculpándose múltiples veces. Siendo golpeado por Kea, la cual atrás de él, le pediría el que no pusiera esa cara ya que todo saldría bien, para al ver al prota, comentarle el que el maestro había dicho el que les daría unas vacaciones largas después de dicha misión, así que ellos iban a terminar esa misión rápidamente. A lo que pasando a mostrarnos múltiples carruajes, Kea diría el que los fondos que les habían dado eran 25 fichas y 7.000 monedas de oro,
recordándole que al prota el que aunque era bueno tener una oferta barata, no significaba que la misión había terminado, comentando el prota el que tenían que encontrar al grupo que quería comprar la partitura y deshacerse de ellos, asintiendo a esto que ya que el objetivo principal de ellos era hacer una oferta demasiado grande. Pensando el prota dentro de sí el que nunca se había puesto un traje, murmurando el que aquella era la casa de subastas de la caravana Bin, exclamando el que era hora, para ya allí, un presentador pedirles a todos el que prestaran atención ya que allí y ahora, presentarían artículos más valiosos que el oro, recalcando el que las reliquias que guardaban los secretos del mundo, eran tesoros que elevarían su nivel, mencionando el que en ese glorioso momento, era hora de empezar la subasta. Escuchándose múltiples aplausos de todos, es así como trayendo el primer objeto, el presentador estaría a punto de mostrarlo, dejando pensando esto a Kea y el prota los cuales preparados, verían como el primer objeto serían las uñas del dedo índice de la última princesa del exiliado Shrandel, suspirando Kea y el prota ya que pensaban que saldrían al principio, apareciéndole rápidamente una notificación al prota, la cual informándole sobre una misión vinculada con aquella uña sorprendería al prota, murmurando el presentador el que el precio inicial de aquel objeto era de 3 fichas, escuchándose rápidamente a alguien comprándola por 3 fichas, para al subir rápidamente a 5 fichas, alguien ofrecer 17 fichas por aquel artículo, preguntándoles el presentador el que si acaso alguien daría más que eso, no escuchándose respuesta de ninguno de los participantes. Es así como vendiéndose por 17.000 monedas de oro, aquel objeto sería vendido con éxito, comentando el prota el que se encontraba muy cansado, pidiéndole que a el que se calmara ya que ni siquiera habían comenzado, pensando el prota el que necesitaba comportarse, para al anunciarse el segundo objeto, el prota y Kea sorprenderse ya que aquel objeto pertenecía al mejor y más grande genio llamado un músico lunático, esas eran de las 7 a las 14 partituras de Ulcime. Confundiendo esto al prota ya que además de ser un objeto de rango único, la ventana de estado se había colocado de color oscuro, recalcando dentro de sí el que realmente no era un objeto ordinario, a lo que aquel presentador exclamando el que comenzarían con 4 fichas, para al subir rápidamente a 6 piezas, subir esta en un instante a 9. De esta manera el presentador a punto de acabar con la subasta, escucharía como alguien daría 25 fichas, comentando el presentador el quien tenía más de 25 fichas, para todos en silencio. Escuchar como el presentador estaría a punto de finalizar la subasta, exclamando a alguien el que daría 50.000 fichas de oro, anonadando esto al presentador. Es así como el prota preguntándose el quien había ofrecido tanto, voltearía a mirar siendo detenido por qué a la cual le diría el que se enfocara, gritando el que daría 75.000 fichas de oro, para el presentador preguntando el que si alguien daría más, el prota preguntarle a Kea el que si el presupuesto estaría bien, mencionando Kea el que estaba segura de que habría una respuesta, siendo esta la de 100.000 fichas de oro. Sorprendiendo esto al presentador ya que aquella había sido una subasta impresionante, comentándole Kea al prota el que tenía razón, respondiéndole el prota a esto con que por fin lo habían atrapado. Cosa que dejaría boquiabierto al prota el cual volteando, se levantaría de su silla, recalcando el que él, estaba en la lista especial de búsqueda, mencionando el que recordaría esa mirada inquietante donde sea. Para tiempo después, aquel viejo ser acorralado por el prota y Kea, mencionando el que en la subasta lo andaba mirando mucho, además de haberlo seguido todo el camino, siendo esto escuchado por el prota. Agregando aquel viejo el que estaba esperando que viniera hacia él, murmurando el prota el que dicho sujeto tenía una presión abrumadora, cualquier movimiento en falso podría matarlo, siendo interrumpido por el viejo el cual presentándose de nuevo, diría que su nombre era Laidó. Pidiéndole el prota a Kea el que mantuviera la distancia, confundiendo esto a Kea, sin embargo ya que esta última no era un jugador, no podía saber qué tan fuerte era Laidó, exclamando el prota el que la persona que tenían enfrente, era un monstruo devastador, mencionando Laidó el que aquel era un encuentro impresionante, diciendo el nombre del prota, por lo que Kea preguntándole al prota el que si lo conocía, escucharía como éste le respondería afirmativamente. Contándole el que le había comprado un objeto en Linduruak, sin embargo no sabía que todavía lo recordaba, cosa que le daría gracia a Laidó, el cual a centímetros del prota, exclamaría el que por supuesto que lo recordaba, ya que fue un encuentro tan fatídico, preguntándose el prota el por qué era tan veloz, para a punto de acabar con el prota, que a atacar al viejo con múltiples estocadas.
comentando el que no sabía de qué trataba aquel encuentro tan fatídico del que hablaban, pero no tenía tiempo para escucharlo, ya que ella era que a la esborder de Asparagan, la cual sacaría toda la verdad con aquella espada. No obstante la iró atrás de esta, le diría al prota el que tenían un asunto de que hablar, llamando al prota por su nombre, a lo que chasqueando sus dedos, llevaría al prota a su dominio, cosa que sería vista por Kea. Por lo que el prota confundido preguntaría el que era ese lugar, comentando la iró el que no eran invisibles ni nada por el estilo, explicándole el que había separado el espacio porque quería tener una pequeña charla con él. Así que no tenía nada de qué preocuparse, sorprendiendo esto al prota, exclamando el viejo el que honestamente lo había sorprendido, sacando una clase de aura oscura. Gritando el viejo a todo pulmón el que realmente lo había tomado por sorpresa, empezando a reírse desquiciadamente, para al suspirar, murmurar el que como mínimo tenía a 1000 elegidos inmortales. Preguntándose el por qué nunca los usaban correctamente, ya que siempre estaban demasiado ocupados vendiéndolos, sin embargo él era diferente, por lo que tuvo que revisar sus planes, solo por él tuvo que hacerlo. Preguntándole el que pensaba devolverse un Sborder, ya que casualmente había encontrado a Hiratin en una mazmorra por su camino, o que conoció a un Sborder que casualmente lo estaba buscando, o si acaso creía que el hecho de que fuera estado en la misión de la caravana Bin, había sido realmente una coincidencia, cosa que dejaría al prota sin palabras, exclamándole el viejo al prota el que si acaso creía que solo había tenido un poco de suerte. Mencionándole el que todo lo que había vivido había sido parte de su plan, confundiendo todo esto al prota el cual impactado, se preguntaría el que si acaso nunca había tenido suerte, ya que todo era parte de su plan, una persona resentida con el mundo porque se llevaron a su familia, la cual buscaba venganza mientras se desgastaba mentalmente, realmente la había conocido solo porque era parte del plan de aquel viejo. Enojando esto al prota el cual negando todo lo que le había dicho Lairó, exclamaría el que él había elegido su propio camino, de esta forma llamando a Lairó, le respondería recalcando el que él no era un simple peón de su juego, contándole el que volverse un Sborder había sido una decisión que había tomado por sí mismo, había soportado un arduo entrenamiento para eso. Y era obvio, que estaba agradecido con él por haberle dado el collar que lo salvó, es por esa simple razón, que él lo cambiaría en ese momento, sorprendiendo esto a Lairó. A lo que el prota recibiendo una misión del sistema para acabar con Lairó, se lanzaría rápidamente hacia tomando por sorpresa al viejo, el cual recibiría un corte por parte del prota. Es así como adolorido, empezaría a soltar una clase de sangre oscura, exclamándole al prota mientras lo veía retroceder, el que aquel era su rencor y su poder, comentándole el que si quería aquel poder tan asombroso podía dárselo, mencionándole el que esa era su última oportunidad, podía elegir caminar a su lado o morir en ese lugar, pidiéndole al prota a gritos el que eligiera de una sola vez. Es así como el prota rehusándose a unirse a él, escucharía como el viejo enojado, exclamaría el que podría convertirse en el rey del mundo solo con aceptar su ayuda, preguntándole la razón de que rechazara tal oportunidad, ya que lo único que tenía que hacer para volverse el rey del mundo, era eliminar a todos los miserables imperialistas, respondiéndole el prota a Lairó mientras lo veía, el que aunque no fuera de su agrado, él no necesitaba tales cosas. Para Lairó al escuchar esto, mencionar el que entonces no le dejaba otra opción, tenía que acabarlo con sus propias manos, comentando el prota entre risas el que no sería fácil, para al mostrarnos múltiples cortes, el prota aparecer enfrente de Lairó, el cual bloqueando el ataque con su mano, le explicaría el que aunque los inmortales se vieran un poco diferente a ellos y les gustaran cosas que a ellos no, él sabía que existía un mundo diferente al de ellos. Recalcándole el que había estudiado a su especie con cuerpo y alma, golpeando rápidamente al prota, preguntándole el que si acaso la razón de que vinieran a ese mundo, era para poder entretenerse ni tener estímulos, lanzándose rápidamente hacia el prota, mencionando el que entonces, él se los daría, logrando cortar al prota, exclamando el que el poder, los estímulos y sueños, el entretenimiento y placer eran todo lo que buscaban, así que porque, no aceptaba la petición que le había dado. Comentando el que ya que solo estaba allí para conseguir entretenimiento frívolo y placentero, no debía importarle lo que pasara en ese mundo. Asintiendo a esto el prota el cual explicándole el que inicialmente había venido a ese mundo por dinero, y gracias a él se había vuelto absurdamente poderoso y había obtenido múltiples experiencias. Gracias a que se había aventurado tanto en ese mundo, se había dado cuenta de lo hermoso que era.
Asparagan, Langeru, la caravana Bin, en cualquier lugar en donde se encontraba su corazón se precipitaba, mencionándole el que aunque no pudiera agradecerle lo suficiente por lo que había hecho, podía entender la situación por la que estaba pasando, sin embargo lo lamentaba ya que él no podía cumplir su deseo de destruir aquel mundo. A lo que Lairó preguntándole el por qué, escucharía como el prota recalcando el que no lo sabía todo, le diría el que sus ojos decían lo contrario, ya que él no quería destruir aquel mundo, así que ya había tomado una decisión, comentando el que le quitaría su sufrimiento y cargaría con su pena, cosa que haría reír a Lairó, el cual entre risas, diría el que si acaso creía que él, quien no deseaba nada más que su venganza, en realidad no quería tal cosa. Exclamando a todo pulmón el quien era para decir tantas estupideces, atacando al prota con una clase de sombra negra, recalcando el viejo el que si no tomaría aquella oportunidad, lo acabaría en ese momento, lanzándose rápidamente hacia el prota, el cual tratando de bloquear todos los ataques, perdería 70% de su estamina gracias al viejo, para el prota herido. Escuchar cómo el sistema le mencionaría el que solo le quedaba 50% de estamina, bajando estos rápidamente a 30%. Es así como Lairó pidiéndole al prota que lo mirara, murmuraría el que ese era todo su odio y su venganza, atacando rápidamente al prota con una clase de látigo oscuro, bloqueando el prota esto por muy poco, advirtiéndole el sistema el que solo le quedaba 10% de su estamina, pensando el prota dentro de sí el que a ese paso nunca sería capaz de alcanzarlo, pero si no lo detenía en ese momento, Lairó quedaría en un ciclo de venganza interminable. Mencionando el prota el que no dejaría que eso pasara, comentando el que debía pensar en algo rápidamente, siendo cegado velozmente por una clase de brillo dorado, el cual proviniendo de su espada, sería interrumpido por el sistema, el cual le informaría al prota el que había obtenido una nueva habilidad por haber eliminado a 100 monstruos con éxito, siendo esta llamada tormenta solar. Para el prota al leer la descripción de esta, preguntarse el que era aquella tormenta solar. Perdiendo rápidamente la conciencia, para levantar su espada, está prenderse en llamas mientras el prota la clavaría en el suelo, siendo rápidamente rodeado por una gran llamarada, la cual expandiéndose a su alrededor, lograría alcanzar a Lairó, quien entre gritos y abrumadoras llamas, recordaría a su esposa e hijos, recalcando el que nunca perdonaría a esos sucios imperialistas, mostrándonos como robando o incluso matando. Él solo buscaba su venganza. Pidiéndole un niño entre lágrimas, el que no lo matara. De esta manera Lairó comentando el que no estaba equivocado, recalcaría el que todo era culpa del imperio, incluso si conocía la verdad. Era demasiado tarde para retractarse, agradeciéndole al prota por detenerlo, de esta manera el prota despertando, vería cómo Lairó empezaría a desaparecer enfrente de él, murmurando el que quizás lo que siempre había querido, era la salvación. Disculpándose con el prota mientras se despedía, para el prota viendo cómo Lairó desaparecería poco a poco, pensaría el que él lo había salvado, rompiéndose aquel velo en donde se encontraba el prota, percatándose rápidamente que ha de esto, corriendo hacia el prota quien entre lágrimas, caería de rodillas pensando el que nunca olvidaría a Lairó, adquiriendo un nuevo rasgo el cual se llamaría, suerte del arruinador. Para tiempo después, dirigirnos dentro del dirigible de Asparagan, en donde el prota mirando su nuevo rasgo, mencionaría el que dicho rasgo lo había adquirido tiempo después de la batalla contra Lairó, recalcando el que este rasgo le daba dos habilidades nuevas, siendo la primera de estas de ruinas a fortuna, la cual le permitía convertir objetos en núcleos, además de que su segunda habilidad le permitía combinar y almacenar estos núcleos, preguntándose el que si acaso así era como Lairó estaba regalando objetos a varios jugadores, pensando el que ese había sido el legado que le había dejado. Exclamando el que debía asegurarse de que esa trágica historia nunca volviera a suceder, comentando el que además de su nuevo rasgo, después de la batalla contra Lairó había aprendido algo. Explicándonos el que incluso en ese lugar en el que llamaban a los residentes NPC solo porque era un juego, existían personas con emociones como el odio o el arrepentimiento, y ellos también eran personas como ellos. Eran muy diferentes a los NPCs que solo hablaban como habían sido programados, recalcando el que eso le hacía pensar el que si acaso estaba bien, pensar en Circuit como solo un juego. Mencionando el que quizás era más parecido a otro mundo, más que a un simple juego, siendo interrumpido por alguien, era que a la cual le preguntaría al prota el que si acaso se encontraba bien, respondiéndole el prota a esto afirmativamente, preguntándole qué a el que planeaba hacer en vacaciones,
cosa que dejaría pensando al prota, respondiendo este con que no tenía ningún plan preguntándole por lo que haría ella, mencionando que el que visitaría su pueblo natal muy pronto. Comentando el que era un pequeño pueblo a las afueras de Azarus, respondiendo el prota en broma con que la acompañaría, exclamando Kea con una sonrisa el que si era él, podría ir en cualquier momento. Para allá en Asparagan, el prota recalcar que no se sentía bien, mencionando el que debió haber tomado un descanso hasta la próxima misión con Kea, para al escucharse un timbre, el prota sacar su esfera de comunicación, preguntándose el quién podría ser, siendo la que lo había llamado Saran. Es así como dirigiéndonos a una posada, todos brindarían ya que esa era la primera vez que se veían después de aquel encuentro, mostrándonos cómo el prota se encontraría con Saran, Guile y Ayusi, los cuales preguntándole al prota el dónde se encontraba, escucharían cómo éste recalcaría el que habían pasado muchas cosas así que no sabía por dónde empezar. Exclamando Guile el que el miembro más joven debería empezar, por lo que buscando algo en su bolsillo, les recalcaría a todos el que había obtenido un anillo de pareja con su novia, el cual era de rango mágico, sorprendiendo esto a Ayusi y Saran, siendo felicitado por el prota quien le diría el que se había conseguido una novia, murmurando Saran el que había escuchado que era una elfa, por lo que tenía estándares bastante altos. Cosa que haría que el prota escupiera su bebida, recalcando Guile el que no tenía nada de malo, pensando el prota el que no sabía que los NPCs podían estar en una relación, mencionando el que era la primera vez que veía algo así. Después de su batalla contra Laidó, había aprendido que los NPCs también eran personas como ellos, además de saber que muchas personas vinieron a ese lugar para lograr cumplir sus sueños, pero a pesar de saber todo eso, aún estaba sorprendido por lo que le había dicho Guile, recalcando el que no comprendía completamente el peso de ese lugar. Para al volver dentro de sí, Guile mencionar el que era un poco incómodo llamarlo Mause, preguntándole el que si acaso lo podría llamar Jung, asintiendo a esto el prota, comentándole Guile el que en aquel entonces cuando se conocieron no le quedaban muchas opciones, pero gracias a él había podido pagar su matrícula universitaria y gracias a que usó aquel impulso como trampolín. En ese momento estaba ganando bastante dinero, agradeciéndole al prota por haberle dado tal oportunidad. Cosa que haría sonreír al prota, recordándole el que eso no era cierto ya que si él no hubiera estado ese día, todos se habrían puesto en una situación peligrosa tratando de salvar a Ayusi, mencionándole Saran el que si el prota no fuera estado allí, todos se habrían convertido en víctimas de aquel ranker bastardo. Comentando a Ayusi el que había escuchado muchos rumores sobre las personas que habían caído en esa trampa, recalcando el que muchos de los jugadores que murieron allí habían abandonado el juego. Además de que ellos pudieron eliminar al jefe de esa zona, todo gracias a él, cosa que dejaría pensando al prota, ya que si no fuera sido por el legado que Laidó le había dejado, nunca hubiera podido darles a otros una oportunidad. Siendo interrumpido por Saran quien les contaría el que había renunciado a su trabajo, sorprendiendo esto al prota y Guile, murmurando a Yusi el que sabía que lo diría, exclamando Saran el que la trataban como si fuera alguien prescindible en su trabajo por lo que renunció, además de ganar mucho más en el juego por lo que había optado por centrarse en este. Recalcando mientras abría su inventario el que se le había olvidado mostrarles algo, para al mostrarles un arco decir el que había obtenido algo recientemente, sacando aquel arco mencionándoles el que era de rango raro, exclamando el que le había costado demasiado conseguirlo. Sorprendiendo esto al prota el cual boquiabierto, pensaría el que sabía mejor que nadie cuánto le había costado conseguir aquel ítem, recalcando el que Guile y Saran estaban poniendo todo el esfuerzo posible, preguntándose el que si acaso él también estaba haciendo lo mismo. Pensando el que aunque se siguiera diciendo que lo volvería a intentar, después de adquirir la estrella de Polurun, con una cantidad de suerte inmerecida, había estado adquiriendo contactos, objetos de rango y habilidades mucho más fácil que las personas normales, mientras caía en la ilusión de que su suerte nunca terminaría. Incluso tuvo suerte en poder acabar con Laidó, había dado por sentado su suerte hasta ese momento, incluso si había dicho que se esforzaría siempre que pudiera. Se había prometido a sí mismo el que disfrutaría de Circuit como Guile y Saran, pero aunque hubiera dicho todo eso, no lo estaba haciendo en ese momento, mencionando el que debía recordar dónde había empezado. Para al llamar a todos, comentar el que ya que hace tiempo no se veían, preguntar el que si acaso les gustaría participar en una misión cooperativa. En aquel entonces el prota no lo sabía, no sabía que experimentarían en esa misión, mostrándonos como en una cueva,
este se encontraría demasiado cansado, recalcando Guile el que nunca había visto algo como eso, para en un risco, todos recalcar el que eso era demasiado, informándoles el sistema el que tenían que eliminar a 1586 animales nocivos de la mina Mangel. Es así como mostrándonos cómo había iniciado todo, el sistema les daría una misión de rango B, la cual les pediría eliminar a la colonia de animales dañinos en las minas de la colina de Moon, siendo la recompensa 5.500 monedas de oro además de múltiples objetos, cosa que confundiría al prota, el cual les preguntaría el que si acaso sabían el que eran los Commuts. Respondiéndole Guile mientras sacaba un libro el que era una criatura perteneciente a la familia de los monstruos de la montaña profunda, los cuales vivían en manada de docenas de ellos, confundiendo a Ayushi el cual pensando que era extraño, diría que debían eliminar a una colonia, exclamando Saran el que debían haber más de 500 Commuts en aquellas minas de la colina, cosa que asustaría a Guile. Mencionando el prota el que ya que era una colonia debían tener un líder, y si se encargaban del resto probablemente se dispersarían. Asintiendo a esto Ayushi el cual comentaría el que los líderes siempre estaban en la parte de atrás, recalcando el que para sacarlo debían tener una área ventajosa, comentando Guile el que lo mejor que podían hacer era asignarse en los roles en ese lugar. Pidiéndole a Saran el que subiera a los terrenos altos para explorar el camino que usaba la colonia, cosa que sería del agrado de esta, recalcando Guile el que ya que él podía usar magia, trataría de ayudar al prota siendo protegidos por Ayushi, confundiendo todo esto al prota ya que no entendía por qué todos se centraban en él, exclamando Saran el que era obvio ya que él era el núcleo del equipo. Mencionándole Guile al prota el que entendía que fuera una carga para él, pero aquel era el plan con más probabilidad de éxito, pidiéndole todos de favor el que aceptara el cargo, cosa que dejaría sin palabras al prota, el cual sonriendo, diría el que lo haría, es así como ya en las minas, Ayushi les pediría el que tuvieran cuidado, a lo que Saran percatándose de algo, les diría a todos el que se detuvieran. Comentándoles el que estaba segura de haber escuchado algo abajo, para ya preparados, Guile sorprenderse ya que aquel lugar terminaba en un gran peñasco, preguntando a Ayushi la razón de que aquel lugar fuera un acantilado, exclamándole Guile a todos el que tuvieran cuidado de no caerse, sin embargo atrás de este, Guile sería atacado por un Komoot, siendo visto por Saran la cual avisándole, vería como al momento de atacar, el prota aparecería atrás de Guile para protegerlo. Logrando lanzar a aquel lagarto lejos de ellos, de esta manera Ayushi preguntándole a Guile el que si se encontraba bien, vería cómo éste asentiría, mostrándonos como arriba de todos. Se encontraría aquella colonia de Commuts, pensando el prota el que habían demasiado siendo interrumpido por el sistema, el cual enfrente de este, le pediría que eliminara a 1586 Commuts de las minas de Moon, cosa que asombraría a Guile. Pidiéndole Saran atrás de este el que se pusiera en posición, siendo repentinamente atacado por varios monstruos, los cuales a punto de matarlo, serían bloqueados por Ayushi, el cual activando su habilidad, lograría hacer retroceder a muchos lagartos, los cuales rodeándolos, dejarían pensando al prota ya que se encontraban en una posición muy mala como para moverse en según lo planeado. Es así como Guile en la retaguardia, vería cómo Saran se encontraría peleando contra los Commuts, pensando el que si se encontraba sola no sería capaz de ayudarla, pidiéndole el prota el que regresara donde ellos, recalcando mientras peleaba contra los Commuts el que los distraería para que ella pudiera pasar, es así como Saran saltando en las cabezas de estos, lograría volver nuevamente con el grupo. Pensando el prota dentro de sí el que eran demasiados como para vencerlos uno por uno, cosa que dejaría paralizado a Guile, el cual murmurando, sería interrumpido por Saran la cual le pediría el que no se distrajera, exclamando Guile el que eran demasiados, además de que el plan había fallado y estaban en un camino sin salida. Preguntándole Saran el que si acaso planeaba rendirse en aquel momento, ya que debían por lo menos intentarlo, asintiendo a esto Ayushi, gritando a todo pulmón el que no se rendirían sin siquiera haberlo intentado, y aunque ni siquiera habían visto a su líder, tenían que averiguar quién era, preguntándose el prota el que debería hacer en ese momento, para al pensar en atravesarlos, murmurar el que recibiría mucho daño en el proceso. Siendo rápidamente interrumpido por el sistema, para el prota feliz, exclamar que era un buen momento, mencionándole el sistema el que ya que había derrotado a 100 monstruos, el efecto del estigma de Atoria se había activado,
pudiendo ahora utilizar tormenta solar, para Ayushi mencionando el que los bloquearía para que los demás pudieran huir, escuchar como el prota solo le pediría un segundo. Recalcando el que se lo dejaran a él pidiéndole el que sostuviera bien su escudo, de esta manera el prota siendo atacado por todos los komuts, sería aplastado por todos estos, cosa que asustaría a Ayushi, el cual enfrente de una explosión, se sorprendería ya que en medio de esta, el prota se encontraría ileso pidiéndole a todos el que avanzaran, mostrándonos cómo había eliminado a 415 komuts en un instante. De esta manera avanzando, el prota derrotaría a múltiples komuts sin mucho problema, siendo observado por Ayushi y Guile los cuales estarían asombrados por todo el poder del prota, recalcando Saran dentro de sí el que sabía que era fuerte, pero no a tal punto de poder eliminar a innumerables komuts en un instante, exclamando Saran a todo pulmón, el que realmente era increíble. A lo que el prota mencionando el que había acabado con la mitad de ellos, recalcaría el que debían aumentar el ritmo, siendo seguido por todos los cuales atrás del prota, empezarían a atravesar a todos los monstruos en grupo, deteniendo el impulso de los komuts, murmurando el prota mientras sonreía el que eso le recordaba a los viejos tiempos, siendo interrumpido por el sistema el cual enfrente de todos, les diría el que todavía faltaba el líder. Asustando esto a Ayushi y a Guile los cuales cubriéndose las espaldas, se preguntarían en dónde estaba el jefe, exclamando Saran el que miraran al frente, para todos al hacerle caso, notar cómo habría una persona encima de todos los komuts, sorprendiendo esto a Guile y Saran los cuales no sabrían el que si acaso era una persona, es así como éste acercándose a todos, lo señalaría recalcando el que tenían 2 piernas y 2 manos, mencionando el que ellos eran personas. Para el prota al preguntarle el quién era, recibir como respuesta el que él era una persona con sentimientos, explicándoles el que él también tenía 2 brazos y 2 piernas, confundiendo esto al prota quien no entendía por qué era una persona con sentimientos, comentándole a aquel sujeto el que él era una persona con sentimientos porque tenía un bulto en la espalda, sin embargo su mamá había tirado a la persona con bulto. Enojando esto a Ayushi quien diría el que eso era indignante, preguntándole el prota a aquel sujeto el que si acaso habían más personas como él en ese lugar, respondiéndole a esto aquel sujeto con que si habían muchos pero todos se habían vuelto huesos menos él, recalcando aquel sujeto el que el prota se parecía mucho a su mamá y papá, preguntándole a quién vendría a tirar esa vez, respondiéndole Guile a esto con que no estaban en ese lugar para hacer tal atrocidad. Murmurando aquel sujeto el que su mamá también le había dicho eso pero ya no lo creía, además de que habían matado a todos sus amigos, explicándoles el que ya que ellos lo ayudaron cuando su mamá lo había abandonado, él les había enseñado a vivir amistosamente juntos, además de haberle prometido a él el que le concederían un deseo, cosa que confundiría al prota, para aquel tipo al sonreír, exclamar que aquel agujero que estaba atrás de ellos, iba a desaparecer. Cosa que sorprendería al prota y a los demás, exclamando Guile el que si destruían aquel agujero, todos los aldeanos que se encontraban arriba serían enterrados y morirían, exclamando aquel tipo con que allí abajo habían más huesos de personas que en la aldea de arriba, todo gracias a que el rey de la aldea, abandonaba a todos los que tenían bultos en la espalda o a aquellos que no tenían piernas ni brazos, si ellos desobedecen al rey, él mataría a sus padres. Cosa que dejaría boquiabiertos a Saran y a Guile, mencionando a Ayushi el que los había amenazado, solo para forzar a los padres a abandonar a sus hijos en las minas, con el único propósito de que la aldea se viera mejor, enojando esto a Ayushi el cual mencionando que era un maldito loco, escucharía como Saran mencionaría el que esa era la razón por las cuales las caras de los aldeanos no lucían muy bien cuando ellos habían aceptado la misión. Siendo interrumpidos por aquel sujeto el cual gritando, exclamaría el que si interferían iba a enojarse mucho, cosa que dejaría pensando a todos, murmurando el prota el que independientemente de la recompensa, ellos no estarían felices con el resultado de la misión, recalcando el prota dentro de sí el que probablemente esa era la primera vez que se encontraban en una situación así, una situación en donde debían elegir la mejor opción. Comentando el prota el que nunca habían pensado que se encontrarían con algo así en una misión tan sencilla, para todos preguntándose en el que si acaso debían matarlos, ser interrumpidos por el prota el cual les preguntaría el que deberían hacer, mencionando a Ayushi el que quizás podrían intentar hacer que aquel chico cambiara de opinión. Es así como el prota acercándose a este, se disculparía por haber matado a todos sus amigos, sin embargo él no podía deshacerse de aquel agujero, ya que si lo hacía sus padres podrían perder la vida,
cosa que no sería del agrado de aquel tipo, exclamándole el prota el que ellos iban a regañar al rey por las cosas que había hecho para que ningún niño volviera a ser enviado a las minas. Cosa que le gustaría a aquel chico el cual feliz, diría el que no quería que sus amigos sufrieran más, recalcándole el prota el que a cambio de que él regañara al rey, él y sus amigos tendrían que irse de ese lugar para ayudar a otros niños en otro lugar, preguntándole el prota el que si acaso le parecía bien, exclamando aquel chico el que si era una promesa, él se iría de ese agujero, asintiendo el prota mientras juntaban los meñiques, el que era una promesa. Para al levantarse, mencionarle a todos el que tenía una propuesta, de esta manera dirigiéndonos cerca del castillo Moon, nos mostraría al prota quien en una posada, le diría a alguien el que le gustaría confiarle una misión, murmurando el que el solicitante sería Maxim. Para al regresar a las minas, alguien recalcar que era sorprendente, ya que realmente no había ningún Commud en ese lugar, mencionando a Yusi el que realmente habían dado lo mejor de ellos. A lo que aquel sujeto agradeciéndoles por haber hecho un gran trabajo, les daría la recompensa más 6.000 de oro adicional. Es así como aquel sujeto al retirarse de las minas, a Yusi preguntar el que si acaso no deberían volver al castillo de Moon ya que habían completado la misión, preguntándose Guile el cómo le estaría yendo al prota. De esta manera 2 horas después, todos se encontrarían mencionando el que querían las dos cosas, la recompensa por la misión y tomar venganza por todos los niños que murieron en las minas. Asintiendo a esto Saran, siendo interrumpida por Guile quien diría el que eso era muy ambicioso, cosa que dejaría pensando a Yusi ya que debería haber alguna forma, recalcando el prota que había una forma, mencionando el que Circuit le daba a los jugadores un alto grado de libertad en el juego, lo que significaba que podían hacer todo lo que pudieran imaginar, incluso pudiendo pasar dentro de los límites de las leyes del juego. Recalcándoles el que por esa razón la misión que habían aceptado decía remover a los Commuts, sorprendiendo esto a Yusi el cual comentaría el que por eso le había dicho al niño que se fuera de la mina, exclamando el prota a esto con que todo formaba parte de su plan, así podrían conseguir venganza además de la recompensa de la misión. De esta manera mostrándonos a alguien entrando a la ciudad, todas las personas se preguntarían el que si acaso ellos eran de la orden de los 14 caballeros sagrados. Preguntándose en el que si finalmente estaban allí para castigar al señor, es así como llamando al duque del castillo Moon, recalcarían el que estaban en ese lugar para investigar sus acciones indebidas, mencionando el prota a su espalda el que finalmente había llegado Kea. A lo que el señor saliendo de su castillo, se sorprendería gracias a esa visita inesperada, mostrándonos al señor del castillo Moon, llamado Laide, cosa que asustaría a todas las personas, quienes en silencio, verían como una persona se arrodillaría ante ellos suplicándoles a gritos el que lo escucharan. Mencionando el que su hija tenía los ojos más hermosos que hubiera visto, sin embargo el señor lo había amenazado con matarlos y se negaba a abandonarla en la mina ya que ella tenía una discapacidad, recalcando a alguien atrás de Kea el que al parecer no necesitaban buscar más evidencias, preguntando Hire el que si no estaba de acuerdo, para al ver a aquel duque, preguntarle el que si acaso era verdad todo lo que esas personas estaban diciendo. Respondiéndole aquel duque el que ya que era de la orden de los 14 caballeros sagrados, debía saber el que no existía persona más leal a ese país que él mismo, mencionándole el que grandes soldados creaban un gran país, exclamando el que esos malditos no tenían espacio para quedarse en ese país, cosa que enojaría a Yusi y Saran quienes no entendían el que acababa de decir. Recalcando aquel duque el que había puesto esa ley con su autoridad que tenía como señor, así que ellos no tenían derecho a meterse en la política de aquel territorio, a menos de que el emperador eligiera intervenir. Asintiendo a esto Hire el cual aunque le dijera que tenía razón había un problema, ya que no estaban en ese lugar para detenerlo por esa razón. Contándole el que habían venido a ese lugar ya que había escuchado un rumor muy interesante, el cual decía que un esborder tenía una misión dada por el gremio de información, la cual era tomar venganza de cierto duque, asustando todo eso a aquel tipo, el cual enojado preguntaría el quién se atrevía a mandar una solicitud para dañar a un señor de un castillo, ordenándole a todos sus caballeros el que arrestaran a todas las personas de la villa. Para Hire al ponerse enfrente de toda la multitud, preguntarle a aquel duque el que planeaba hacer ante su presencia, ya que él, Hire, uno de los 14 caballeros sagrados y un sirviente leal a la santa, de acuerdo a las leyes establecidas por la santa, todo lo que había dicho estaba en contra de estas, recalcando el que gracias a personas como él, el continente se estaba contaminando,
mencionando el que si acaso todavía se preguntaba quién era el verdadero insecto, cosa que enojaría a aquel duque, quien indignado le preguntaría el que si acaso había insultado a su señor, confundiendo estas palabras a Gire, el cual perdiendo totalmente la paciencia, diría el que ya se había cansado, exclamando el que mirara bien a la persona que tenía enfrente. Para al mirarlo, calmarse rápidamente, mencionando el que de todas formas, ya que esa era una misión de un esborder no podía interferir demasiado, confundiendo a aquel duque, el cual sintiendo que algo no estaba bien, vería como en cuestión de segundos, su cabeza sería cortada por Kea, la cual finalizando con su misión, vería como todas las personas se preguntarían el que si acaso el señor estaba muerto, empezando todos a llorar de felicidad ya que finalmente eran libres. Para el sistema al aparecer, recalcarle a Saran, Guille, a Yusi y al prota el que la misión había sido completada, sorprendiendo esto a todos ya que el prota tenía razón, exclamando Guille el que al parecer habían varias formas de terminar con una misión. Para Saran al llamar al prota, recalcarle a este el que había encontrado algo en la mina, comentándole el que al parecer aquel sujeto le había dejado algo en la mina, sorprendiendo esto al prota el cual confundido, vería como aquel chico le había escrito una carta, la cual decía el que como lo habían prometido, ellos se habían ido de la mina, comentándole a aquel chico el que en la mina había un gran barco, exclamando el que nunca había ido a ese lugar porque le daba miedo. Es así como el prota viendo esto, sería interrumpido por alguien, era que a la cual atrás de él, le diría el que si acaso no sabía lo lejos que quedaba su casa, recalcando el que no podía llamarla sin ninguna explicación, para el prota al acercarse, comentarle a Kea el que la había extrañado, cosa que confundiría a ésta. Es así como dirigiéndose a una posada, Kea le diría al prota el que ya que necesitaba que alguien se encargara de eso había pensado en ella, preguntándole Saran a Kea el cual era su relación con el prota, confundiendo esto a Kea la cual mirando al prota, diría el que si tenía que decir algo, eran más como compañeros de trabajo, recalcando el que esas eran las palabras que usaban los jugadores, siendo el prota consolado por Ayusi. Murmurando el prota mientras tomaba un poco de su bebida el que pensaba que eran más que eso, comentando el que de todas formas tenía que visitar la mina subterránea una vez saliera de ese lugar, para ya allí, el prota comentar el que al parecer todo se había limpiado, preguntándose el que si acaso era porque ya habían acabado la misión, de esta manera contándonos el que ese era el lugar que le había dicho la carta, se preguntaría el que si acaso se había equivocado. Para al mencionar el que no había ningún barco, algo emerger de las profundidades de aquel lago, siendo lo que había salido, un barco gigante, el cual tendría como nombre, el barco del Señor del Cielo. Por lo que el prota notando cómo podía usar su habilidad en este, vería cómo el sistema le preguntaría el que si acaso querría convertir el barco del Señor del Cielo en un núcleo, de esta manera aceptando. El prota notaría cómo éste empezaría a brillar, convirtiéndose en un núcleo pequeño enfrente del prota. Quien notando que este era de rango legendario, saldría de la cueva encontrándose con alguien, el cual recalcando el que por fin se volvían a encontrar. Exclamaría el que era sorprendente ya que era la primera vez que se encontraba tantas veces con un inmortal, asintiendo a esto el prota quien no sabría que vendría a ese lugar, contándole Gire el que habían vigilado por mucho tiempo el castillo Moon, preguntándole el prota a Gire si es que acaso haría responsable a Kea por lo sucedido. Confundiendo esto a Gire ya que no sabía de qué hacerla responsable, exclamando el prota el que según los principios fundamentales de los 14 caballeros, Kea había cometido un pecado. Respondiéndole Gire a esto el que aunque los 14 caballeros sagrados actuaban según los principios fundamentales, él también era un humano como el prota. Confundiendo esto al prota quien no entendería a qué iba todo eso, murmurando Gire el que aquel fue un gran espectáculo ya que él sentía un gran odio hacia los que controlaban a la gente mediante el miedo y el terror, razón por la que quería entregar su gratitud a los jóvenes espadachines, mencionando mientras se retiraba el que eso era todo. De esta forma el prota pensando en lo que Gire le había dicho, regresaría nuevamente a una posada, en donde Kea un poco enferma, recalcaría el que había tomado mucho, sin embargo gracias a eso había hecho muchos amigos, respondiéndole el prota a esto con que era un alivio que los hubiera aceptado como amigos. Comentando que a él que le gustaban mucho los jugadores ya que no tenían los prejuicios de ese mundo, ni siquiera les importaba si ella era una medio elfa o no, además de que la trataban como una persona normal, exclamándole al prota el que por eso le agradaban los jugadores, cosa que de cierta manera haría sonrojar al prota,
el cual viendo a Kea, escucharía como ésta le diría el que pronto estaría la comida. Mostrándonos como ya en el comedor, Saran le preguntaría al prota el que haría a partir de ese momento, mencionando el prota alegre el que buscaría otra misión, preguntándoles el que si acaso lo acompañarían. Asintiendo a esto a Jussi y Guile, preguntándole Saran el porqué de que no estuvieran alistando las maletas, yendo todos a esto, para qué a solas con el prota, preguntarle él a dónde se dirigiría esa vez. Recalcando el prota el que ya que no tenía nada pensado quizás regresaría a Asparagan, cosa que dejaría pensando a Kea la cual siendo llamada por el prota, escucharía como éste le pediría el que los acompañara, sorprendiendo esto a Kea, la cual feliz, aceptaría rápidamente esta invitación. Para tiempo después, mostrarnos como todos estarían sorprendidos, ya que el prota había utilizado su barco para regresar a Asparagan, preguntándole Kea al prota el donde la había conseguido, respondiéndole el prota con que la había encontrado de casualidad, es así como Kea volteando, le preguntaría al prota el quién era ella, respondiéndole este mientras la presentaba, el que ella era Elsa, el núcleo del barco llamado el hada del árbol radiar. A lo que Elsa saludando a todos, mencionaría el que estaba controlando el barco bajo las órdenes de su nuevo amo, Maus, contándoles el que muy pronto llegarían a Asparagan, comentando el prota con que era muy rápida, es así como ya en Asparagan, todos saldrían del barco, preguntándole Kea al prota el que si acaso era un mago de la Torre Blanca, negándose el prota rápidamente a esto, recalcando el que deberían ir al gremio de información por una misión. De esta manera yendo al gremio, el prota vería como varias personas se encontrarían en para al pasar en medio de la multitud, preguntar el que estaba sucediendo, respondiéndole un sujeto mientras se disculpaba el que gracias a que tenían que actualizar información urgentemente, todos los servicios de los gremios de información en el continente habían sido suspendidos. Confundiendo esto a Guile y Saran, quienes siendo interrumpidos por un sujeto, escucharían como éste les pediría a gritos el que fueran a la plaza, mostrándonos como el prota junto a los demás dirigiéndose a la plaza, escucharían como todos estarían confundidos, preguntándose en el que si acaso todo eso era una broma o algo por el estilo. Confundiendo esto al prota quien sin saber el que pasaba, escucharía como alguien diría el que habían tomado el control con éxito, recalcando el que los jugadores no podrían tomar el control, cosa que dejaría pensando al prota el cual se preguntaría si es que acaso eran NPCs, mostrándonos como alguien llamando a los inmortales, mencionaría el que habían llegado tal y como se había predicho, no obstante, quien había permitido tal cosa. Bellica el dios del sol o acaso Belluse la diosa de la luna, ninguno de los dioses había dado tal aprobación, exclamando el que era obvio que ni siquiera los dioses habían dado tal aprobación ya que los jugadores habían invadido aquel mundo, gritando a todo pulmón el que ellos quienes pisotearon, robaron, saquearon e incluso engañaron, realmente habían pensado el que ellos se quedarían mirando todas sus fechorías. Pidiéndole a todas las personas el que fueran testigos de la última escena de vida de aquellos perdedores quienes ni siquiera pudieron escalar en su propio mundo, cosa que enojaría al prota ya que ellos eran personas inocentes, para aquel sujeto al presentarse como el príncipe de Logis, exclamar el que por la presente, les declaraba a todos los jugadores inmortales, la guerra. Para el sistema al aparecer rápidamente, avisar a todos el que tenían una misión de evento, la cual de rango S, sería una misión de cooperación a gran escala. Es así como ni siquiera pasando un día, todos los sitios web de la comunidad de Circuit habían entrado en pánico, muchos de los jugadores lo habían tomado como un simple evento. Sin embargo, habían personas que estaban preocupadas porque la inteligencia artificial fuera tan realista, habiendo algunos que inclusive publicaron palabras de consuelo por las personas fallecidas en aquella transmisión, y otros que simpatizaban con el príncipe Lidorn. Sin embargo, la mayoría de la gente rápidamente empezaron a formar grupos para completar aquel evento, uniéndose casi 1 millón de jugadores para derrotar y detener la tiranía del príncipe Lindorn. Por lo que regresando con el prota, este último se quedaría pensando sobre lo sucedido en aquella transmisión, siendo interrumpido por Kea, a la cual dándole un poco de té, escucharía como éste le preguntaría sobre el que pensaba de aquel incidente, respondiéndole Kea a esto el que se había sorprendido un poco, pero realmente no había pensado en nada, murmurando el que probablemente era porque ella siempre había estado en guerra desde el momento que había nacido.
contándole el que para no ser abandonada por sus padres había sido presa de los lobos, incluso para sobrevivir como esclava había peleado, hasta con aquellos que maldecían su sangre de elfo, recalcando el que aunque fue difícil estar a salvo, no le preocupaba la guerra de alguien más, respondiéndole el prota a esto con que lo sentía. Exclamando que a él que estaba bien, contándole el que según cierto hechicero, aquel mundo estaba en un estado inestable en el cual muchas dimensiones se abrían y se cerraban, cada raza que no era nativa de aquel mundo, venía de dichos agujeros, exclamándole que aquel era el caso de los elfos, sorprendiendo esto al prota. A lo que queda mencionando el que al principio habían muchas batallas, en esos días las dos civilizaciones se habían unido, pero incluso así, la discriminación en contra de las razas mixtas como los medios elfos, seguía presente, y esa vez, habían aparecido inmortales como él, los cuales eran personas audaces y valientes, mencionando el que gracias a esto, causaban incidentes en todos lados. Pero también gracias a esto, muchas civilizaciones habían progresado por lo que a varias personas les agradaban los jugadores, preguntándole el prota a Kea el que era lo que pensaba sobre los jugadores, respondiéndole que a él que ya se lo había dicho, a ella le gustaba mucho los jugadores ya que ellos no veían una raza mixta, o a un medio elfo, ellos solo la veían como Kea, al igual que ella, recalcando el que esa persona era él, Mouse. Cosa que haría sonrojar al prota el cual agradecido, escucharía como Kea se preguntaría el qué pasaría si todas las personas fueran como ellos, cosa que dejaría pensando al prota ya que muchas personas no lo entenderían. Sin embargo en aquel mundo existían personas como Lidorn, el cual probablemente debía tener su propio sufrimiento. Recalcando el que aunque era una pena que había experimentado el dolor, la forma en la que Lidorn dañaba a personas inocentes, no solucionaría nada, y ya que no estaba bien llegar a tal extremo, el Mouse lo detendría como de lugar, es así como dirigiéndonos a un campo de batalla, nos mostraría múltiples cuerpos inertes de algunos caballeros, para un sujeto bastante herido, comentar el que era imposible. La legión de jugadores y NPCs fueron instantáneamente aniquilados, preguntándose el cómo se suponía que le ganarían a la caballería de los grifos negros, a lo que regresando a la nave del prota, estos escucharían una transmisión en la cual el gremio de las rosas, quienes fueron las primeras personas que habían entrado a ese evento, habían sido completamente aniquilados, para tiempo después, el príncipe Lindorn dirigirse junto a su caballería a atacar Toika y los templos Mejis. Comentando que a él que la situación cada vez se ponía más grave, asintiendo a esto el prota quien recalcaría el que tenían que ayudarlos, preguntándole a Yusi al prota el que planeaba hacer en ese momento, respondiéndole el prota con que pelearía, preguntándoles el que harían ellos, ya que eran libres de hacer lo que quisieran. Es así como Guile y Ayusi mirandosen, exclamarían el que lo seguirían, comentándole a Yusi el que él sabía que ellos eran muy débiles comparados con el prota, sin embargo si era él quien los dirigía, ellos estarían dispuestos a seguirlo, recalcando Saran el que ellos, el grupo 13, estaban de acuerdo de que el prota los guiara, asintiendo a esto Guile. Exclamando el prota el que era imposible que él los comandara ya que no era realmente la persona que todos pensaban, para al ver a Kea, esta asentir con la cabeza, de esta manera el prota mirando a todos, recalcaría el que aunque la misión se ponía cada vez más difícil, les pedía de favor el que pelearan a su lado, asintiendo todos ya que lo seguirían hasta el fin del mundo. Comentando Kea, la esborder de Asparagan, el que no le preguntaría por el paradero de la empuñadura a nadie más que al prota, agradeciendo esto el prota prometiendo el que no los defraudaría. Es así como dirigiéndonos nuevamente al campo de batalla, alguien preguntaría por la situación, respondiéndole un sujeto con que tenían 20 tanques y 10 con poca vida, enojando esto a aquel sujeto, el cual recibiendo una llamada, escucharía como alguien presentándose como el grupo del Rey Tigre, comentaría el que estaban casi acabados preguntando por cuál era la situación del otro lado. Mencionándole aquel tipo con que estaban casi acabados, pidiéndole a aquel sujeto a través de la esfera de comunicación el que se unieran por el momento, para aquel sujeto al asentir, ser interrumpido por su compañero quien le pediría que mirara, ya que había llegado nuevamente otra horda de caballeros. Confundiendo esto a aquel sujeto el cual le ordenaría a todas las personas el que se dirigieran hacia la llanura, para al apresurar a todos, recalcar el que intentaría conseguir todo el tiempo que pudiera, estando a punto de morir apenas dichas estas palabras, para al murmurar el que eran demasiado rápidos, alguien lanzar un gran hechizo atrás de aquel sujeto, pidiéndole a aquel mago el que se uniera a los demás.
Cosa que sorprendería a todos ya que aquel chico, era el hechicero clasificado como el número 3 en el ranking oficial, él era Keyon, el primer jugador que había entrado a la Torre Blanca. Por lo que mostrándonos la base de operaciones de los jugadores, alguien preguntaría el que había dicho, recalcando el que un solo ejército había derrotado a 11.000 jugadores y NPCs que habían reclutado, contestando Keyon a esto con que no lo entendía, ya que ellos no eran NPCs ordinarios, exclamando el que en ese punto estaba feliz de seguir con vida. Cosa que enojaría a su compañero ya que estaba feliz después de que su gremio fuera masacrado, preguntándole el que había hecho mientras eso pasaba, enojando esto a su compañera quien le preguntaría el que si acaso dudaba de ellos, recalcando que yo en el que no era momento de pelear, es así como escuchándose múltiples pasos de grifos, todos se pondrían en guardia ya que el ejército los estaba emboscando. Exclamando todos el que se prepararan, para que John viendo esto, preguntarse el que si acaso podrían vencerlos, a lo que dirigiéndonos a la caballería de los grifos negros, el príncipe Lindorn les pediría perdón a sus soldados, ya que incluso si debían abandonar el país, el trono y sus honores, lo habían seguido a él, ni siquiera el dios del sol Bellica dudaría de la lealtad que le tenían. Recalcando el que él, quien había puesto toda su bondad en Aine, su esposa quien fue brutalmente asesinada por un jugador, compartía el mismo resentimiento que sentían ellos. Incluso si tenían que ir al infierno para acabar con toda esa desgracia, morirían 100 veces si fuera necesario, pidiéndole el príncipe Lindorn a todos sus caballeros, el que extendieran sus alas. Para estos al atacar a la base de operaciones de los jugadores, acabar con múltiples de estos, logrando que John contraatacar, sin embargo ya en su límite, se preguntaría el que podía hacer, siendo interrumpido por el sistema el cual, recalcando el que Elsa necesitaba maná, confundiría a Keyon, quien preguntándose el que si acaso había un jugador lo suficientemente fuerte como para pedir 1000 de maná, diría el que era todo o nada, otorgándole su maná a Elsa. Es así como apareciendo la nave del prota, esta sorprendería a todos, para al sacar varios cañones, Elsa recalcar el que habían 1871 objetivos, activando el disparo ligero, por lo que abriéndose paso a través de todos los grifos, confundiría a todos ya que no sabían quién estaba haciendo todo eso, de esta manera aprovechando que el enemigo estaba confundido, todos los jugadores se lanzarían para contraatacar. Es así como en el aire, el prota le preguntaría a todos el que si acaso estaban listos, recalcando el que iban a descender, por lo que en medio de la batalla, una gran luz descendería de aquel barco, mostrándonos como en medio de esta, el prota saldría junto a todos sus compañeros, para al decir el que era hora, que a lanzarse acabando con múltiples soldados, siendo el mismo caso de Saran quien lograría acabar con algunos de estos. Pidiéndole a Yusi al prota el que se adelantara ya que ellos lo cubrirían, cosa que sería del agrado del prota quien abriéndose paso a través de múltiples cadáveres, sería rápidamente atacado por la espalda, mostrándonos como que John protegiendo al prota, le agradecería por haberlo salvado, a lo que presentándose, diría el que nunca se había imaginado encontrarse con un jugador con un barco flotante tan grande, cosa que respondería el prota presentándose como Maus. Sin embargo que interrumpiéndolos, diría el que no era momento para hablar, asintiendo a esto el prota el cual nuevamente empuñando su espada, se lanzaría hacia múltiples soldados, acabando rápidamente con muchos de estos. No obstante seguían siendo demasiado rápidos, pensando el prota dentro de sí el que eso sería difícil ya que ellos eran demasiado fuertes. Todos y cada uno de ellos parecían soldados experimentados, así que era hora de que se pusiera serio, mostrándonos como el prota activando las artes de la espada de Atoria, se lanzaría acabando con 3 soldados en un instante. Para 2 de estos, contraatacar rápidamente al prota, el cual logrando evadirlos, notaría como Kea le protegería la espalda, preguntándole el prota si es que acaso estaba bien, de esta manera pidiéndole que no se preocupara, recalcaría el que él la protegería, cosa que haría sonreír a Kea la cual separándose, diría el que ella se podía proteger sola, pidiéndole al prota el que también hiciera lo mismo, cosa que alegraría al prota. El cual mencionando que daría lo mejor de sí, se detendría ya que adelante suyo, se encontraría el príncipe Lindorn, comentándole el prota el que finalmente se habían encontrado, mostrándonos como aquel sujeto, sería de nivel 144. Para en un segundo, ambos desaparecer rápidamente de aquel lugar, es así como haciendo un choque de espadas, el prota recalcaría el que no aguantaría mucho, siendo velozmente golpeado por el príncipe Lindorn,
quien dejando al prota aturdido, vería cómo éste le dolería la cabeza, comentándole mientras lo atacaba con su espada el que era hora de morir, cosa que sería vista por el prota quien sin poder hacer nada, sería rápidamente salvado por Ayushi. El cual con múltiples heridas, escucharía como aquel príncipe llamándolo ignorante, recalcaría el que la razón por la que era más conocido como el lobo blanco de Logis, era porque aquellos quienes se metían en su camino, terminaban destrozados por su colmillo de lobo blanco. Por lo que Ayushi siendo atravesado por una espada, sería visto por el prota, mencionando a Ayushi el que dolía como no se lo podía imaginar, para al voltear a ver al prota, comentar el que sería el primero que se iría, desapareciendo a los ojos del prota, exclamando Lindorn el que ahora era su turno, para este levantándose, mirar al príncipe enojado, cosa que gracias al set completo, activaría la furia solar. La cual aunque le consumiera 3% de vida por segundo le daría mucha más fuerza y velocidad, exclamando el prota a todo pulmón el que nunca se lo perdonaría, mostrándonos como atacando rápidamente al príncipe. Este lograría detener todos sus ataques, para furia solar al consumir más del 10% de su vida, subir toda su fuerza y velocidad en un 50%, pasando rápidamente a 100% ya que había consumido el 20% de su vida. Cosa que dejaría pensando a Lindorn ya que sentía que a medida que pasaba el tiempo el prota se estaba haciendo más fuerte. Es así como esto subiendo a 150 debido a que había consumido el 30% de la vida del prota y gracias a un corte horizontal, el prota lograría romper la defensa de Lindorn, haciendo que éste se estrellara contra una pared. No obstante el prota aún enojado, escucharía como Lindorn mencionaría el que los inmortales también sabían ponerse furiosos por la muerte de un compañero, pidiéndole el prota a gritos el que se callara, obteniendo 200% de fuerza y velocidad, a lo que Lindorn volviendo nuevamente a la batalla, murmuraría el que él era un inmortal por lo que volvería a la vida. Exclamando que solo estaba enojado por aquella tragedia, pero ni siquiera podía imaginar lo furioso que estaba él al conocer el adiós eterno, empezando a atacar al prota con mucha más fuerza y velocidad, pensando el prota el que eso era imposible ya que Lindorn estaba aumentando de nivel sin parar. Para ya en el nivel 235 el príncipe Lindorn llamar a todos los jugadores forajidos, exclamando el que ellos no estaban calificados para pisar esas tierras, recalcándole al prota el que su castigo era la sentencia a muerte, atacándolo por la espalda, cosa que aunque fuera vista por el prota, era imposible de evadir, cayendo rápidamente al suelo. Murmurando Lindorn el que aunque no fueran dueños de ese mundo, lo devastaban a su antojo, preguntándole al prota a todo pulmón el porqué de haber puesto sus sucias manos en el destino de las personas que amaba. Es así como Saran y Guile tratando de ayudar al prota, serían vistos por Lindorn, el cual enojado, diría el que parecía que él tenía personas a las que también amaba. Es así como el prota pidiéndoles el que corrieran, vería como Guile sería rápidamente atravesado por una espada, asustando esto a Saran la cual en shock. Escucharía como Lindorn le pediría al prota el que mirara como su espada devastaba a todos sus seres queridos, de esta manera Saran a punto de morir, sería rápidamente salvada por Keyon, cosa que sorprendería al prota y Lindorn ya que estos habían desaparecido. Para al regresar con Kea, mostrarnos cómo ésta se encontraría acabando con múltiples soldados, recalcando el que no era un buen momento para llover, sin embargo gracias a esto, Kea lograría ver al prota, el cual tomando a Lindorn de su abrigo, le pediría a gritos el que se detuviera, cosa que confundiría a este, murmurando el que solo eran unos hipócritas egoístas, monstruos que por error tomaron la bendición de Bellica. Recalcando el que la tristeza que sentía como un ser que tenía vidas infinitas en aquel mundo, solo eran emociones falsas, mencionándole el que solo serían unos días, cosa que confundiría al prota el cual le preguntaría a qué se refería, exclamándole Lindorn el que ese sería el tiempo en el que sus amigos volverían a ese mundo, cosa que dejaría al prota sin palabras. El cual sin saber qué decir, escucharía como Lindorn le contaría el que la vida de la persona que más amaba fue tomada por un inmortal, un jugador igual que él, los cuales sin importar cuántas veces los matara, seguían regresando, preguntándole al prota el que si acaso sabía cuáles fueron las últimas palabras que dijeron al final, mencionando el que solo habían dicho el que dejarían de jugar eso, comentando el que ese mundo no era más que un chiste para ellos. Cosa que dejaría pensando al prota quien recordando el que solo había empezado a jugar porque le parecía divertido, trataría de negar todo esto, desactivando esto su habilidad de furia solar,
De esta manera Lindorn exclamando el que aunque todos no fueran así, diría el que los jugadores eran las únicas personas que hacían fechorías sin parar, así que estaba en ese lugar para solucionar eso de una buena vez. Preguntándole al prota el que si acaso todavía creía el que él, un jugador, tenía derecho a detenerlo, recalcando el que si acaso tenía lo que se necesitaba para enfrentar su ira. Es así como el prota pensando el que tenía razón, comentaría el que no podía retroceder en ese momento, mencionando el que todos estaban dando lo mejor de sí, y la única persona que podía pelear con Lindorn, era él, sin importar que Furia Solar se hubiera desactivado, debía ponerle fin a eso como diera lugar. A lo que regresando a la pelea, el prota pensaría el que había encontrado una apertura, para al momento de atacar, Lindorn preguntarle el que si acaso creía que eso era una apertura. Murmurando el que saltar rápidamente a conclusiones solo lo llevaría a la muerte, es así como hiriendo al prota, el sistema le notificaría el que solo le quedaba el 20% de su vida, cosa que confundiría al prota ya que aquel había sido un daño bestial. Para al caer al piso preguntarse a sí mismo el que si acaso ese sería su final, por lo que siendo interrumpido por alguien, nos mostraría cómo Kea aparecería a su rescate, cosa que confundiría a Lindorn. El cual notando el que no era un inmortal, escucharía como el prota le pediría el que huyera, por lo que Lindorn señalándola con su espada, le preguntaría rápidamente si es que acaso conocía al prota. Asintiendo a esto que a la cual entre la lluvia, escucharía como aquel sujeto le preguntaría si es que acaso estaba dispuesta a sacrificar su vida por un inmortal, para que al ver al prota, notar cómo éste trataría de alejarla, respondiéndole a Lindorn afirmativamente ya que aunque fuera un inmortal, no podía dejar que esos ojos se cerraran aunque sea un poco, mencionando el que estaba dispuesta a correr peligro para salvarlo. Cosa que enojaría a Lindorn, exclamando que a él que eso no significaba que estuviera en contra de sus metas, ya que aquellas solo eran decisiones de él, pidiéndole el que le mostrara la determinación que tenía, cosa que respondería el príncipe Lindorn con que estaba bien, atacando rápidamente a Kea, para el prota al ver esto, lanzar rápidamente su espada hacia Kea, desviando aquella espada en el cielo. Para Lindorn confundido, preguntarle al prota el cómo se atrevía, atacándolo velozmente, es así como el prota asustado, rápidamente invocaría a su espada Sarma, la cual en cuestión de segundos, atravesaría al príncipe. Hermanos, muchas gracias por ver el video completo, muy buena forma de valorar mi arduo esfuerzo. Ahora den paso a los miembros hermanos que nos mantienen por este mes.